Suscríbete a la Panterita. Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Germán? ¿Qué tal, Arturo? Buen día para todos. Víctor, ¿Qué tal? Buen día para todos. Niño, Señor, buenos días, saludos para todos. Darío. Buen día, señor. Saludos a todos. Presentó renuncia Aldo Bobadilla y Tacuarí aceptó la renuncia. Y candidato, uno es Robert Pereira. Candidato por sí, no acepta, es Daniel Farrar. Pero candidato uno, hasta ahora es Robert Pereira. ¿Cómo te va, Julio? Buen día. Buen día, Arturo. Bueno, con Julio Jiménez, asesor jurídico y delegado de Olimpia. $100.000 la multa de la Conmebol por el tema que se presentó un hincha, ¿verdad? Contra Sí. Fluminense. Fluminense. Racismo, ¿verdad? Estos racistas. Sí. Racista. Julio, ¿cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué va a hacer Olimpia? Porque ya había advertido, se había hecho sentir en ocasiones anteriores. Bueno, esta es una cuestión que se viene dando a nivel mundial, donde se está buscando, en cierta forma, culturizar y evitar que la afición tenga reacciones dentro del plano de lo que entendemos como racismo, ¿verdad? Entonces eso se da con normativas que tienen sanciones punitivas importantes, como la que nosotros recibimos ahora, y lo que se busca es que los clubes busquen concienciar a la afición a evitar este tipo de conducta. El tema es de que también es una práctica difícil poner en práctica eso, porque cuando los ánimos están un poco elevados o el partido está un poco más caliente de la cuenta, o sea, ahí cada uno reacciona como de acuerdo a su naturaleza humana, y eso, la incidencia recae o la sanción recae sobre la institución, ¿verdad? Entonces, como hicimos nosotros, vinimos haciendo en Copa, hicimos toda la campaña a través de las redes sociales, y a través de dentro del club, con los jugadores, con todo, ¿verdad? La institución intentó evitar esto por todos los medios y bueno, tuvimos la reacción de un aficionado de que nos generó este perjuicio de que no es menor. ¿Y saben quién es? Entiendo que se está investigando. Ahora, de igual forma, aunque sepamos quién es, ahí tenés dos vertientes, porque nosotros tendríamos la posibilidad de extender algún tipo de sanción o en la medida que sea socio, ¿verdad? Si no es socio, no podemos nosotros, yo veo, o no veo claramente, por lo menos hasta ahora, la posibilidad de poder tener algún tipo de reacción o de acción contra una persona que no está vinculada a la institución directamente. Porque con Julio Jiménez estamos charlando contra Flamengo, el recibimiento, terminado el partido, hubo incidente y no sé si también apareció el tema del racismo por una fuerte multa que superó, creo que $180.000, ¿verdad? Sí, no me acuerdo exactamente el monto, Arturo, pero sí, realmente en todos los partidos prácticamente nosotros venimos recibiendo multas. ¿Por qué? Porque tenés recibimiento, después tenés gente, tenemos muchas que se editó bastante este año. La práctica es una vez fuimos objeto de sanción porque una persona tiró una botella. El año pasado fuimos objeto de sanción porque un chico entró a saludar a Elvis. Y bueno, y así, ¿verdad? Son cuestiones que se dan y es de difícil cobertura, ¿verdad? Y es difícil, Julio Jiménez, asesor jurídico delegado de Olimpia, Julio, y una cosa es socio, otro si no es socio, el tema de entender que el club es fuertemente sancionado por una irresponsabilidad, o si querés, una humorada, no sé qué término usar, pero Olimpia viene recibiendo sanciones fuertes, Julio. No, o sea, no solo Olimpia, ¿verdad? Sí, yo hablo contigo, claro, hablo contigo, Julio, discúlpame, con Olimpia, por todo lo que Olimpia tiene, demandas, deuda, compromiso que asumir, y esto se va sumando.
Sí, la vida sigue, ¿verdad? Y las reglas están ahí, las reglas están, hay que cumplirlas. Estas son cuestiones institucionales que nosotros teníamos dentro de la agenda y tampoco las desconocíamos. Sabíamos de que esto estaba dentro del libreto y buscamos evitar. Y bueno, no se pudo. Y hoy tenemos que hacer frente a esto, ¿verdad? Claro, cuando decís socio porque se puede identificar. Cuando decís hincha que no son socios, no se identifica, dicho sea de paso. Y lo que pasa es que acá todavía no tenemos la tecnología, ¿no? O sea, esto está dado con mayor facilidad en los países de primer mundo, con una tecnología superior, donde vos tenés reconocimiento facial, etcétera, donde yo creo que vamos a ir caminando para eso, hacia eso, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, ya está eso. Ya está, el descuento es directo. Sí. Y Olimpia tiene un dinero que cobrar todavía la Conmebol o ya cobró todo. No tiene más nada que cobrar. Quiere decir que esto es lo que venga, a lo que viene. Sí, contra ingresos futuros. Así es, así es. Bueno, eso con el tema de los 100.000. ¿Y un sector de la tribuna también? ¿Norte? Sí, así mismo. Creo que el 50% de la tribuna norte donde hay que colocar una bandera que haga alusión a basta de racismo, una cuestión así, creo que es la resolución. Bueno, Julio, ya que estamos aprovechando, ¿y las deudas cómo están? ¿Y los reclamos cómo están? ¿Qué maneja vos y qué no? Y las deudas están todas siguiendo su curso. Las estamos atendiendo en la medida de nuestras posibilidades, de acuerdo a los recursos que vamos teniendo. Y es el mismo discurso de siempre, Arturo, no hay nada nuevo. En la medida que haya algo, vamos a salir a comunicar el oficial. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Julio. Valoramos mucho el momento que nos da para esta entrevista. Muy amable, gracias. Un gran abrazo, mi querido Arturo. Igualmente a vos, Julio Jiménez, asesor jurídico delegado de Olimpia. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada. Con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. El que presentó renuncia fue Aldo Bobadilla. Él presentó renuncia y le aceptaron. Él es el que presenta renuncia. ¿Cuántos técnicos ya? El candidato uno es Robert Pereira, que tiene que contestar ahora al mediodía. Ahí está la expectativa, Daniel Farrar. Pero candidato, llámale para Robert Pereira si te quiero, un ayudante, cuerpo técnico, alguien, ingeniero Vera, Regis Mar que te pueda atender. Mal Tacuari, ¿eh? Sí, y con Bobadilla en 5 partidos no ganó uno solo. De hecho, por eso se Un da solo punto. su salida. Un solo punto. Empató uno y después perdió todo lo que jugó. Bueno, te hasta repito, una cosa es, Víctor, que te saquen. Claro, otra cosa es dar paso. Bueno, Claro, pero él él mismo mismo se dio se da cuenta. cuenta que ¿Está tiene bien? 5 partidos no gana. Perdón, la experiencia me dice que vos podés tener 8 partidos y si no renuncias, no renuncias. Ah, claro. Ni vos sos Víctor, ni yo soy Arturo Rubín. Vos Claro. sos vos, yo Sí, soy sí, yo. sí, se entiende. Yo no dije ningún disparate. Vos podés no ganar y no renunciar. Claro, ¿Y pero- sabrá por qué? Pero Bueno, si ganaba ayer exacto. no iba a No, pasar. no, su eso decisión. Claro. yo no hago ficción de mi vida. Yo informo correctamente y como debe ser. Mi vida no está de la ficción. Yo informo como tiene que ser. Aldo Bobadilla renunció. Una cosa, el famoso, vamos a ponernos de acuerdo. Claro, de común acuerdo. de común acuerdo. Exactamente. Lo que yo estoy haciendo es un periodismo formal y serio a esta altura de mi vida. Aldo Bobadilla, no lo estoy defendiendo. No, para nada. Al contrario. Presentó renuncia. Claro. Presentó renuncia y la renuncia fue aceptada. Después los números pueden decir 3, 4, 5, 6. ¿Cómo te va, Robert? Buen día. Buen día, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, Robert, presentó renuncia Aldo Bobadilla, los resultados no se dieron y se fue. ¿Candidato uno sos vos? No, Arturo. Me habló parte del gerenciamiento que es el señor Ricardo Balinotti bien temprano esta mañana, pero hasta ahora no se volvió a comunicar conmigo. Pero candidato uno te dijeron. No me dijeron si era el candidato uno, ni sabía con quién estaban hablando. Lo único que le pedí es que
si Aldo estaba fuera ya, en ese caso podía conversar, ¿verdad? Porque Aldo es un amigo, es un hermano y no quería estar hablando si él seguía en eso. Y de hecho me confirmaron que está saliendo él, y en esas condiciones le dije que sí, que podíamos hablar, ¿verdad? Pero hasta ahora no se comunicaron más conmigo. Lo que te digo es que Aldo Bobadilla, el resultado no se dan y presentó renuncia. Pueden darse otros hechos que resultados no se dan, haces un promedio, ganaste 3, perdiste, no sé, tanto, ganaste y te quedás o llegás. Aldo Bobadilla renunció y se fue porque los resultados no se dieron. Te pregunto a vos, esto es oficial su ida, ¿a vos te dijeron que podías reemplazarlo? Sí, me dijo, específicamente el señor Ricardo Balinotti se comunicó conmigo que existía esa posibilidad. Balinotti no es el que decide, ¿verdad? Te consultó. El que decide es Regis Marque con la dirigencia. Así mismo. Si te llamó Balinotti es porque Regis Marque le dijo llamar. Así mismo, sé eso. En honor a la verdad, nada más te estaba dando el nombre, ¿verdad? Por el hecho de que las cabezas del club, tanto Regis ni Jorge Cáceres, aún no se comunicaron conmigo. Y bueno, pero es Regis el que dijo sí. Sí, de hecho, Arturo, si es que se da la posibilidad de conversar, no va a ser la primera vez que... Pero me voy a rectificar. Desafío, me voy a rectificar. Presenta renuncia Aldo Bobadilla y el que acepta la renuncia es Regis Márquez. Y está en línea él ahora. Un segundo, Robert. ¿Cómo te va, Regis? ¿Cómo está, Arturo? Estamos en contacto con Robert Pereira, que suena como candidato, y Farrar podría ser otro candidato. ¿Te presentó renuncia a vos, a Ingeniero Vera, a Tacuarí, Aldo Bobadilla? Sí, la verdad yo estoy en Brasil, ¿no? Y después del partido ayer, se reunió con Rick Valinotti, que es el gerente deportivo, y con el presidente, pidió la renuncia. Después lo dio pasar a mí, ¿no? Para mirar si aceitaron o no. Hablé con Aldo, que es mi amigo, fue mi compañero. Yo le representé como jugador, le traje a Corinthians, todo. Se tenemos una amistad de 20 años. Y la verdad, aceité para preservar al propio Aldo, ¿no? Porque acá está más do que claro que los responsables de los resultados no es el director técnico. El responsable no es ese. Por eso decía, hay resultados que se pueden dar, hay resultados que no se pueden dar. Por eso yo asumí lo que dije y me hice responsable. Hay técnicos que pueden perder, empatan, no ganan y no renuncian. Aldo renunció. Sí, pero renunció yo creo que más por la amistad que tiene conmigo, por tener un sueldo importante, ¿no? Y creo que por eso, no es porque no confío en su trabajo, pero no es fácil un director técnico asumir un grupo ya armado, ¿no? Un grupo que ya venía golpeado, ¿no? Y un grupo que, te soy sincero, son 4 o 5 jugadores que tienen compromiso de querer levantar ese grupo. Los demás no veo así. Y bueno, muy fuerte lo que está diciendo. La mitad del plantel no ve así, la otra... Bueno, pero es que los jugadores en algún momento tienen que ser responsables por los resultados, Arturo. No, llega de pasar la mano en la cabeza de los jugadores. Estoy... Este grupo está regalando puntos a equipos que no cobran a 2, 3 meses y están con sueldo al día. Vos dijiste, estamos con Robert en línea, dicho sea de paso, Reyes, vos dijiste no hace mucho, los que quieren se van a quedar, los que tienen compromiso, pertenencia, se quedan. Vos ya habías dicho eso en anterioridad. Es que me da vergüenza por Marcos Cáceres, me da vergüenza por más 3 o 4 jugadores. ¿Me entendés? Yo como gerenciador tengo vergüenza de mirar la cara de Marcos Cáceres. Y bueno, ¿y qué vas a hacer ahora, Regis, estando... ¿Qué pasa en tu mente hoy cuando hablas de falta de compromiso? Habrás 4 o 5 jugadores, Bobadilla te presentó renuncia, otros pueden decir, bueno, que me saquen. Él por propia dignidad dijo me voy.
Y yo creo que si tienen dignidad, ellos tienen que llamar y pedir para irse, los que no están rindiendo. Pero nadie hace eso. Pero Bobadilla te dijo me voy. Bobadilla sí, pero los jugadores no. Y quien está en la cancha son ellos. Sí, está Arturo, bien. todos los jugadores de Tacuarí tuvieron su oportunidad. Todos los jugadores de Tacuarí están al día. Todos los jugadores de Tacuarí concentran en hotel 5 estrellas. ¿Me entiendes? Claro, los resultados. El mejor responsable por los resultados de Tacuarí soy yo. Y yo me hago cargo y nunca voy a huir de mis compromisos y de mis responsabilidades. Soy hombre, estoy a 20 años en eso. Pero mi responsabilidad es por ter contratado algunos jugadores que están en este plantel. ¿Y ellos van a ser separados? Por el momento no. Vamos a hablar con un nuevo director técnico, ¿no? Pero yo creo que Omar, ¿cómo es? Yo creo que el maior castigo que va a venir a ellos, muchos no van a conseguir club el año que viene, porque yo conozco equipo que desciende y así es. Y Tacuarí no. Tacuarí se descende, vamos a pelear para ascender de vuelta, vou seguir gerenciando, vou seguir vendendo jugadores, vou seguir haciendo plata, ¿me entiendes? Entiendo. Pero muchos de los jugadores que están ahí van a ser el final de su carrera. Estás anunciando que puede ser el final de su carrera, varios están en Tacuarí. Estás profundamente lastimado, herido, confiaste, te defraudaron, te decepcionaron. No herido. É que chegou um momento que você tem que tirar a responsabilidade a los verdadeiros responsáveis, ¿me entiendes? Estou molesto sí, porque eu vi aí Aldo sufrindo, ¿me entiendes? Sin ser responsable, ¿me entiendes? Miro los dirigentes sufriendo, ¿me entiendes? Y los jugadores con sueldo al día, se cagando de la risa después de una derrota, ¿me entiendes? Quizás saliendo de farra, quizás nunca con su peso ideal, y eso es una falta de compromiso con el grupo de jugadores y con la institución, ¿me entiendes? E incluso preguntando, consultando, valoran la gestión de Bobadilla, incluso en lo humano, en lo personal, recibimos este comentario, Regis. ¿Cómo? Que en lo personal, cuando se va a Bobadilla, se va un buen concepto de tu parte y de la dirigencia de Tacuarí. É que um diretor técnico que não é responsável pelos resultados, ok? Que estamos jogando de local com um jogador a mais, ¿me entendés? E os jogadores não te rindem, parece que estão cansados, que estão agotados e já não é de hoje. Arturo, tuvimos 5 ou 6 possibilidades de sair desta zona de descenso jogando com coleiros e logramos perder os 5 ou 6 partidos. Com sueldo al día, com prêmios al día, concentrando em hotel 5 estrelas. O sea, no, te digo, que eu como gerenciador puedo fazer mais? O único erro que eu tenho acá é de contratar alguns jogadores. ¿Y qué vas a hacer ahora, Regis? No, ahora vamos seguir peleando, no vamos regalar nada, ¿me entiendes? Pero se te No siente, vamos a regalar nada. desde que asumiste Tacuarí como gerenciador, no se te escuchó en este tono, ¿eh? Sí, pero que paciencia tiene límites, ¿no? Y bueno, la paciencia Y tiene... este tono es porque, vuelvo a decir, porque me da vergüenza de Aldo, me da vergüenza de los directivos, me da vergüenza, yo tengo vergüenza en la cara, cosa que muchos jugadores de este plantel no tienen. Y bueno, ¿vas a reunirte acá antes de ser presentado un nuevo técnico? ¿Cómo harás? No, yo tengo mi equipo que trabaja conmigo ahí, que está ahí, es cumpleaños de mi hija esta semana, y este grupo de jugadores no merece que yo deje mi cumpleaños de mi hija para estar ahí puteando a jugadores que saben o que tienen que hacer y las responsabilidades que tienen. Aclarar algo, Arturo, no son todos, ¿eh? No se entiende. Hay muchos jugadores
que yo tengo vergüenza de ter confiado en venir a Tacuarí y que muchos no responden, ¿no? Los nombres los vas a decir en su cara, no lo vas a hacer público. De hecho, quienes te están hoy no están comprometidos, entre comillas, para decirle vos a ellos Sí, o quienes lo tengan que decir. Pero los jugadores saben de qué estoy hablando. Porque todo día, toda semana nosotros tenemos los jugadores que están fuera de peso, ¿me entendés? A través de nuestro fisiologista. ¿Me entendés? Entonces tenemos todo anotado. Bueno, Los jugadores saben cuando no rinden. ¿y quién va a ser el técnico? Eu não sei, estamos... Henrique Valinotti, que é o gerente esportivo, está falando com o Robert, não? Que é uma opção viável, já conhece o grupo e que eu creio que é um bom nome. E por aí também falei com o Farrar, que é um amigo e bueno, tampoco tenemos muchas opciones, ¿no? O sea, así... ¿A qué hora le van a llamar? Seguro, ¿no? Seguro, pero a mí me gusta Robert porque ya tuvo en este momento difícil y nos ayudó. Un segundo, Reggie. Robert, vos estás por WhatsApp y Robert está en línea. ¿Vos estás escuchando, Robert? Sí, Arturo, estoy escuchando. Está hablando Reggie. ¿Te gusta tu nombre como candidato 1? ¿Qué decís? No, por sobre todas las cosas, como hombre de fútbol, ¿verdad? Decirle a Regi que mi amistad siempre está ahí presente, mi profesionalismo aún más, y si ellos toman la decisión, ¿verdad? Somos hombres de fútbol valientes para tomar este desafío y que Dios mediante, ¿verdad? De la mano de él se puede revertir esta situación. El año pasado ya estuvimos en similar situación con 6 partidos. Él me había encomendado que teníamos que hacer 9 puntos, de los cuales hicimos 11, creo, ¿verdad? Si mal no me recuerdo, y pudimos salvar la categoría y se dio la posibilidad también de una participación a nivel internacional de Tacuarí, ¿verdad? Y ya está en campo de ellos tomar la decisión de que nos contraten o no. Un segundo, ¿escuchaste, Regis? Sí, escuché. La verdad, até hay una broma, ¿no? Que el profe en su momento me hizo que cuando yo contraté él la otra vez, yo hablé, haceme 6 puntos y nos salvamos, ¿no? Y él hizo 9 y todavía no estábamos salvados y me dijo que yo no sabía hacer cuenta, ¿no? Pero contratar no podemos contratar y la salida de jugadores va a depender mucho de Robert, ¿no? Entonces está confirmando, está confirmando a Robert Pereira como técnico, Regis. No, te soy sincero, no hablé con Robert, que habló con él fue Rick, hizo la propuesta y no sé cómo... Ahora está hablando con Moro, está en línea Robert Pereira. No, pero está en la cancha de Robert. ¿Y Robert va a aceptar, Robert? No, y de hecho no me hicieron ninguna propuesta formal aún. Estamos esperando y Regi sabe que soy hombre de soldado de Tacuarí y que si se acerca a su gente con mil gusto, ¿verdad? Echándose las bases, las condiciones, somos soldados del club, ¿verdad? ¿Quiere oferta oficial, Robert, Regis? Sí, pero ya tiene, Ricky, yo creo que ya le pasó, le va a pasar. Ya está, gracias Regis, muy amable. Suerte, dale, hasta luego. Robert, ¿ya sos el técnico vos, Robert? Cortó Robert, veo. Pensó que ya está el técnico. Sí. Y acá nos acusa la división técnica, jugadores. Sí. No, yo justamente quería tocar el tema del técnico. O sea, yo creo, me pongo en la piel de Aldo, que vos le buscás la vuelta de una manera, de otra, como lo venía haciendo, y no encontrar resultado, y uno tiene honestidad y orgullo propio de decir, no le encuentro la vuelta, me voy, más sabiendo que él tiene una buena relación con Reyes. Y en un momento ayer la cara de él era estaba, así, ya no entendía, hablaba con Bazán y ya no... fue Bazán el que fue a la conferencia. Claro, y bueno, y su asistente Bazán, vos lo escuchabas hablar, y ya la forma de hablar ya estaba resignado, o sea, ya se veía venir. No le encontraba la vuelta al partido todo. ¿Quién? Y Bodilla, en un momento su cara se cajaba. 8 tuvo en la Bazán, su asistente. No, pero en un momento en el partido le hacen un primer plano. Un enfoque. Y le pasaban muchas cosas, o sea, cuando más o menos parecía que podía meterse en el partido,
viene un penal, no sé, tonto para decirte, esas cosas, lugar, hay cosas que vos si querés permanecer en la categoría tenés que... Robert. Sí, Arturo. Ya soy un virtual técnico de Tacuary. Esperemos que sea así, Arturo, ¿verdad? Como te dije, no nos hicieron ninguna propuesta formal en lo económico por estos 2 meses de trabajo, ¿verdad? Y esperemos que sea así, ¿verdad? Dios permita que sí y que podamos darle una verdadera mano al club. Bueno, está bien, porque otro candidato le decía a Regis más que Daniel Farrar, pero apareces vos como primero. Gracias, Robert, muy amable, gracias. Hasta luego, Arturo. Adiós, Robert. En Shell, por carga de 50.000 guaraníes, participaste del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Con B-Power doble cupón, porque en Shell y la Albirroja volveremos. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Asunción o Montevideo como probable sede de un caso hipotético de mudar la final de la Libertadores. Sí, el tema es el siguiente, Flamengo tiene partido como local el fin de semana previo a la final de la Libertadores ante Bragantino, y ya Conmebol rechazó un par de veces el pedido porque en realidad Flamengo tiene el contrato con el consorcio dueño del Estadio Maracaná, le corresponde jugar, pero en este caso la Conmebol quiere cerrar el estadio a partir del 23 de octubre. Y ahí está el tema, hay tanta insistencia, ahora se metió la CBF tratando de que Flamengo juegue y eso a Conmebol ya le está desagradando. Por impasse con Flamengo, la Conmebol puede quitarle la final de la Libertadores. La entidad se muestra muy incómoda con la insistencia del club carioca en jugar en el estadio del Real Bragantino. Ante Bragantino. Además, Flamengo dice que es dueño del estadio porque y quiere tener más entradas, palcos que Fluminense y Boca Juniors juntos. Sí, y el tema ahora, estaba viendo en los portales brasileños agregando esa noticia, que ayer la propia Confederación Brasileña se metió en el tema. A favor de Flamengo. A favor de Flamengo. Exacto. Y eso es lo que estaría ya incomodando a esta altura a Conmebol, porque ya le negó a Flamengo y ahora se mete la CBF que quiere que Flamengo juegue ahí el fin de semana previo. En la reunión de Paraguay, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, aseguró a Hernaldo Rodríguez, sí, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que de seguir así la situación el partido podría cambiar de sede. ¿Dónde se podría jugar? Asunción o Montevideo. Ojalá que vengan acá. Sí, pasa el tema un poco porque Conmebol ya fue claro que el 23 tienen que liberar el estadio, o sea, todo ese tiempo hasta el 4 de noviembre ya no se tiene que usar. ¿Quién? 15 días. Porque así suele ser aquí cuando se jugó la final en La Hoya, claro. 15 días antes ya se cerró todo. Cuidado del campo. Presiona Flamengo, presiona la CBF, el Estadio Maracaná, exactamente. Claro. Y ahí está el tema, que Flamengo tiene contrato y quiere usar ese contrato a favor. Y aparte la Confederación Brasileña va a querer valorizar y proteger su torneo, que es el que va a jugar Flamengo. Y sí. ¿Me entendés? Antes que ir a un torneo de Conmebol, por más que juegue un equipo brasileño, pero va a defender su torneo. Pero ahí como que asume una postura que puede ser discutible, porque puede salir a favor de Flamengo y sería en contra de Fluminense. Ah, claro. Y ahí se mete en Pero Fluminense está jugando un torneo continental. Claro. Y Flamengo es su torneo, el de la Confederación. Solo que esta información surge a partir de que ya es mucha la insistencia y ya Conmebol rechazó un par de veces. Y continúan presionando y se van a cansar. Y eso es lo que hasta ahora está generando este tema. Olvídate el calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio 12.000 BTU en cuota 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿Quién dice tengo vergüenza? ¿De Marcos Cáceres? Sí, al ver la cara de Marcos Cáceres. Nombró... Él le llama a Marcos Cáceres, le dice, venía a Tacoré, claro. Y ahora, ¿con qué cara le sale que al final estos jugadores no están dando lo que él esperaba? Más pero o menos lo que me llamó la atención, compañero, es que solo a él nombra. A él le nombró. Pero en un momento decía 2 o 3 lo que se sí, saló. Pero no tiró nombre, solo dijo, y dijo 2 o 3 veces Marcos Cáceres. Otros que llegaron, así de Serbio, nombre serio. Que lo trajo él, Rey, fue un video de Rey. Pero lo de Serbio es rarísimo. Quedaba fuera por un tiempo y juega. Sí, al final juega. Y yo no lo noto entero, no sé si a mí me da esa sensación. Ayer a mí me parece que el primero podía hacer algo más, no sé, Germán, ¿qué opinas? Rengueando, no me acuerdo si era el final, el primer tiempo o el final del partido. Sí. Pero hay una imagen cuando él sube a la escalerita como que renguea. Es que, yo lo noto con movimientos más lentos, no sé si es por la falta de ritmo, porque él en realidad en el último tiempo ya no jugaba en Rosario Central, o algo que lo perturba físicamente, pero no aquella versión de Guaraní está muy distante. Sí, o sea, él en Central jugó con Tevez, que fue poco tiempo, y con Miguel Ángel Russo, de hecho, no jugó. Además, lo mandaron a la reserva en su momento.
¿Qué quiere decir eso? Boca Juniors esperan 150.000 bosteros el 4 de noviembre en Río. Y que toda esa gente se movilizaría Claro. a Río de Janeiro. Lo que pasa también, hay muchos hinchas de Flamengo que compraron la final anticipada porque se jugaba en Río y ellos confiaban de que Flamengo iba a ser el finalista. Pero ¿por qué no se quiere jugar en Río? ¿Por qué no se puede jugar en Río? No, y el tema de El Flamengo quiere jugar ahí Flamengo que se mete con Bragantino. quiere jugar ante Maracaná. Bragantino una Claro. semana antes. ¿Qué fecha es? El 28 o 29 de Y si no octubre. acepta, cerrar. ¿Y si no acepta? Y el tema es ahí, Flamengo tiene que tener la buena voluntad de ceder su localía. Y eso es clásico. Porque ya tiene el contrato firmado. En realidad, si vamos a Flamengo y Fluminense tienen un contrato firmado de alquiler por mucho tiempo. Claro. O sea, dependerá de ellos. Si ellos tienen la buena voluntad de salir de Maracaná, no va a haber problema. Pero si insisten, y Conmebol se harta... ¿Y por va qué a juega salir con la Bragantino Flamengo? torneo local, el Brasileirão. ¿Y Justo qué? el fin de semana previo. ¿Por el a título, la final. creo? No, un partido normal. ¿Y por qué Flamengo no Y sale porque ahí? es su archirrival, Yo creo que Arturo, yo creo que pasa pasa por por ahí. eso. Por eso. ¿Le va a perder la oportunidad de jugar en el Maracaná? ¿O tiene algo que ver contra Fluminense en ese Yo escenario? creo que tiene que ver con Claro. Fluminense. A lo mejor tiene que ver contra Fluminense, no quiere jugar contra Fluminense ahí. No sé si están Que entendiendo. sea campeón en ese escenario, algo así, no sé. Si pierde Flamengo en ese escenario, es terrible. Porque tiene 33 millones de hinchas. Va a decir, mira dónde perdió, en su casa. Esa casa es más de Flamengo que de Fluminense. Claro. En este caso también, si gana Fluminense, ¿dónde salió campeón Fluminense? Ahí Maracaná. mismo, ahí mismo. Continúa la promo Más es Más de Tiendas Martel, descuentos escalonados, una prenda 20%, dos prendas 25%, tres o más 35%. Promo Más es Más hasta el 20 de octubre en las 14 tiendas Martel. Ahora el Defensores del Chaco es el Estadio Bueno Defensores del Chaco. Nuestra fortaleza hace 100 años, porque nuestro sueño es volver a una Copa del Mundo. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos No cuidarte. se olvide la realidad que hay entre Flamengo y Fluminense en el Maracaná identificado como Flamengo, acabamos de decir. Así mismo. Asismed te invita hoy jueves 19 de octubre 18 horas a la hora yoga. Este movimiento busca concientizar sobre el control anual y el cuidado a tiempo, conmemorando la lucha contra el cáncer de mama, acción impulsada por Asismed. Entérate más en redes sociales de Asismed. Recordá que a tiempo hace la Uno diferencia. puede tener diferencia con Aldo Bobadilla porque son cosas que pasan en la profesión de cada uno. Ocurre que quisimos hablar con él, está desviando la llamada. Desvía Aldo Bobadilla la llamada, quisiéramos consultar con él, ¿por qué no? Claro, por supuesto. Periodísticamente podemos hablar, charlar lo que dijo Regis. Para que él mismo diga Pero también dice el que porqué la de un paso al culpa costado. principal la tienen los jugadores, dijo Regis. 4 o 5 que se juegan, el resto no, dijo. ¿Qué te parece? Así Si dijo yo el te digo diferenciador. 4 o 5 y el resto no está. Solo ellos tienen vergüenza, los otros no. No tienen vergüenza deportiva. Así mismo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Oceballala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La María Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar Y hay SRL. reventa de muy buen dinero. Están los revendedores para el partido a la gente de Boca. Claro, por eso yo le decía, hay hinchas de Flamengo con la entrada de la final, que ellos no van a ir, y si van a apoyar a Boca, pero la mayoría están revendiendo los hinchas de Boca, porque la compraron con anticipación hace meses. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar Yo S.A. enviaste ayer, Germán, el nombre del... Hoy no atendía esta mañana porque estaba practicando. Del profesor que tuvo a... Del director técnico. Del director técnico, Y sí. queríamos hablar, y tiene el número Gerardo. Esta mañana no estaba trabajando Ajá. le envié lo que vos me enviaste. Sí, sí, Y sí. en Urbana no quiso, no tenía tiempo. Ah, estaba- Se llama Luis Acosta. Luis Acosta. Entonces, si podemos llamarle a Luis Acosta ahora. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio o refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Iván Aveira publicó los números de Itacoel. Sí, sí. A mí me sorprendió, la verdad que Iván, dentro de todo, había hecho buena campaña, había sacado muchos puntos, me sorprendió la salida. Lo que miraba aquí en la tabla de promedios con la mala racha que agarró Tacuarí, de todos modos está ahí al acecho. O sea, no hablamos de una situación milagrosa para Porque salvarse. los rivales le ayudan todavía. Exactamente. Ayer podía salir de zona de descenso, Guaireña le sacó un poco más de ventaja, lo tiene a Resistencia solo un punto por encima, Luqueño por ahí cerca. O sea, todavía está a tiempo de recuperarse. No es que ya tiene la suerte
echada, como se dice. Hay 7 partidos. Tacuarí, si agarra racha, podría salvarse, o sea, todavía está a tiempo. Sí. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 12-4. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula. 18 a 21 años empezá con 50.000 guaraníes. 22 a 25 años 100.000 guaraníes. 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Llámanos al 218-4000, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Ocurre que dice Reyes Víctor Gerardo Niño, dice, fuera de forma, y usó Farra, ¿vio? Sí, Farro, Sí, Farro que por el no peso. están en el peso ideal, que se les controla cada semana y que ellos saben que no están en el peso ideal. Y que el próximo año no van a tener muchos de estos equipos. Nosotros podemos Como volver- que la amenaza, Ese ¿vio? va a ser Así su mismo, castigo. ese va a ser el castigo. Nosotros vamos a volver, tenemos plata para transferir, o sea, no transferir, no ingresar plata, nosotros vamos a volver después a primera, pero ustedes como que se van a quedar colgados. ¿Quién lo va a Claro, contratar después? Yo lo que entendí es que uno cuando desciende ya te estigmatizan. Sí. No, este descendió y no lo contrata nadie. Y encima, si eso que bajaron se dan cuenta de que Sobre el punto estaban de es joda verdad, o estaban sí, excedidos de siente eso peso. en el mundo fútbol, Germán. ¿Eh? Desde tu posición de anteriormente jugador profesional, se siente eso, o sea, que lleva ya el sticker de jugador de... Y, a ver, pero te puede pasar, te puede ocurrir, así como salís campeón, puede descender, pero eso no quiere decir que seas mal jugador, Que porque todo, no, ¿verdad? no descendió Claro, uno solo, es un es un conjunto conjunto. que viene quizás de arriba, de la cabeza, y termina en el jugador. Lo mismo con los técnicos, antes vos descendías, no te Pero es contrataban más nadie. difícil Hoy después cambió eso un conseguir poco. equipo cuando descendés. Y sí, o por ahí es más difícil a la hora de sentarte a hablar un contrato. Ah. Vos venís y bajaste, Sí, pero no pida 10, perdón, pagás 5. lo que dijo ¿Me Reyes entendés? es que más responsabiliza la responsabilidad de jugadores. Claro, sí, sí, sí. Esa Sí, fue lo, clarito eso fue lo fue, que dijo. Porque clarito cuando yo fue. recibí el mensaje, es renunció. Y después un agregado acá, que la impresión que deja Bobadilla es buena en el título profesional persona. No sé si me Claro, entiendes. claro, que resignó lo económico No, por no, por no, que lo futbolístico. ven de otra manera, Claro. como diciendo, mira, te hace franco, esto acá no va, No va, me voy, chao. me voy. Pero no, me voy, independientemente del resultado que no se van, pues te puede quedar. Claro. Acaba de decir Robert, que es empresario, dijo, quiero 2 meses, dijo. Sí, sí. Sí. Más claro, quiero un ofrecimiento oficial. Claro. No es que por soñador va a ir a... No. Así se le entiende. Sí, sí, claro. Yo respeto, quiero... Pero está mucho bien lo que tal. dice Robert, me parece No, bien. yo no digo que esas son Está muy cosas bien. personales. Claro. Te digo nomás que otro va a decir, estoy agarrando un equipo ya, como dice Reggie, plata hay. Sí. Y bueno, Eso es lo que dice Robert. Y otro candidato segundo es Farrar. Lo dijo Reggie Manque, ¿verdad? sí, lo dijo él. Bueno. Lo dijo él. Panal Seguros te trae seguro de vida rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Y además 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco 021-569-9000. Tupi.com.py, la gente sabe. Terrible. Si me hubieran traído por 3 o 4 partidos, no agarraba. Gustavo Costa afirmó que no renunciará a su cargo. Cura de realidad lo dice, no tiene formación. Vos no tenés para hablar con Gustavo Costa, técnico de Bolivia. Acá está en Olé. Dice así, si me hubieran traído por 3 o 4 partidos, no agarraba. Gustavo Costa afirmó que no renuncia a su cargo de director técnico en Bolivia. Y como la cruda realidad de su futbolista, no tienen formación. Gustavo Costa, fuerte declaraciones. Ya habló de las canchas no hace mucho. Y ahora dispara. Gustavo Costa. Sé que Gustavo Costa puede dar un paso al costado. Se encargó, me llamó por el presidente, la Federación Boliviana. Si sabía que me traían por 3 o 4 partidos, no hubiera venido. No estaría pensando en eso. No hubiera aceptado. Gustavo Costa. Prueba el no Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Conocido por la visión deportiva, Costa, los jugadores no son los culpables, sino la formación que no tienen. No hay inferiores y eso cuesta. Duele eso, dijo Gustavo Costa.
Citrón detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de la limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Bueno, y Nacional, queríamos hablar con la gente de Nacional. Sí, goleo ayer Nacional. De principio a fin fue superior, ¿no? Superior. Sin discusión. Estaba en un ritmo totalmente diferente a Guaraní. Yo creo que me sorprendió más el rendimiento de Guaraní que lo de Nacional. Pues lo de Guaraní no me imaginé Pero nunca. Lo admitieron y pidió, pero muy mal. Raúl Cáceres lo que dijo el propio sí, técnico. él mismo lo Müller. admitió. Rarísimo. Porque fue superado en todas las líneas. Después Desconocido. de un muy buen momento para mí y no sacándole méritos a Nacional, que es todo lo opuesto. Claro, Nacional también un viene equipo en levantada que Nacional. Viene en levantada, que hizo un muy buen partido. Pero hay algunos descuidos dentro del partido que también le permitieron ese segundo gol. Claro. Por ejemplo, cuando el jugador Martínez allí no pelea hasta el final esa pelota y reclamando que se había ido. Situación opuesta. El de Nacional peleó hasta el final esa pelota y el de Guaraní se durmió. Así es. Ahí está el hincha, ese. Ahí está en pantalla el hincha. Ahí por culpa de ese hincha, $100,000. Ahí está. Sí. El de verde. El de verde, ese. Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Todo bien? Buen día. Contanos, dijo uno de tus jugadores que vos conocías al rival al terminar el partido, porque este técnico Guaraní, y ganaron por goleada. Contanos. Sí, obviamente que uno estuvo hasta hace poco tiempo en el club, pero bueno, uno trabaja esto y conoce a todos los rivales, quizás por ahí con los chicos de Guaraní tenía un conocimiento más de adentro, pero bueno, uno trabaja todos los partidos de la misma manera y busca darle la información que cree conveniente a su plantel, y a partir de ahí los dueños del fútbol son los jugadores y ellos ejecutan el plan. Así que bueno, la verdad que ayer salió bien, fue un partido redondo, creo que hicimos bien todas las facetas que tiene el juego y por eso se vio el rendimiento y el resultado que se terminó dando. ¿Imaginabas una cosa así? No, la verdad que no. Una diferencia de 4 goles creo que no la imaginaba nadie entre dos rivales que venían bien y que seguramente se imaginaba un partido de menos diferencia, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Estuvimos muy bien ayer y eso llevó a que el resultado termine como terminó. Y lo que te dejó con los muchachos de aquí para el futuro, ¿qué tipo de motivación adquiere una cosa como esta en resultado y en fútbol? No, tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir creciendo, más allá de que ayer haya sido un partido que salió todo bien. Hay cosas por corregir, hay que seguir creciendo semana a semana como lo venimos haciendo, tener los pies sobre la tierra. No se consiguió nada, todavía queda mucho camino por recorrer de acá a diciembre, así que el propósito nuestro del día a día es seguir sumando y creciendo día a día, así que ahora ya pasó lo de ayer y ya no hay más nada por hacer y hay que estar mentalizados en el partido del domingo, que es un partido muy difícil, con un equipo que ganó muy bien ayer y que es muy fuerte de local, así que ya mentalizado en lo que va a ser el fin de semana con Guaireña. Juan Pablo, hubo una diferencia pronunciada ayer en intensidad, en actitud. Es la muestra de que tu equipo está en un gran momento, porque alerta los 90 minutos, atento a cada situación, y lo aprovechó muy bien Nacional. Sí, la verdad que ayer, como se lo dije a los muchachos cuando terminó el partido, daba gusto estar viéndolos hacer el partido que hicieron. Después hay una cosa que en el fútbol no se puede manejar, que son los resultados, pero sí se puede manejar la intensidad, se puede manejar el compromiso, la concentración, la seguridad con la que jugar, la intención, todo eso sí lo puede manejar, pero el resultado no. Y ayer la verdad que el equipo dio gusto de cómo jugó. Creo que desde el minuto 0 al 95 fuimos superiores y bueno, el resultado indicó que así lo fue, así que contentos por eso, pero con los pies sobre la tierra, sabiendo que hay que seguir mejorando y seguir creciendo. Juan Pablo, ante todo, felicitaciones por el gran triunfo de ayer, no solamente por lo bien que jugó el equipo, sino que por el rival que enfrentaron, le cortaron una racha, un invicto a De Müller, que venía sin perder.
El equipo, desde que vos lo agarraste, fue de menor a mayor. Ayer se vio un gran partido en velocidad, en dinámica, en juego, muy práctico, sin pocas vueltas. Y bueno, ni hablarlo a la hora de convertir, porque inclusive si tu equipo hacía 1 o 2 goles más, no iba a ser exagerado. Yo creo que iba a estar acorde a lo que se vio en el partido. ¿Vos crees que tu equipo ya está ahí, es lo que vos buscabas, o todavía te falta encontrar algo más? Y cada partido es una historia nueva. Creo que ayer hicimos muy bien el partido que teníamos que hacer. Ahora vamos a tener un partido totalmente diferente. Obviamente que se fue creciendo en rendimientos individuales, eso hace que el rendimiento colectivo también vaya creciendo, pero ahora el fin de semana vamos a encontrar otro tipo de partido, los espacios por ahí van a estar en otro lado y vamos a tener que ejecutarlo de otra manera. Yo veo el fútbol de esa forma, cada partido es una estrategia diferente porque el rival te hace que vos lo plantees diferente. Si bien hay una idea madre que la vamos llevando a cabo todos los partidos, después hay partidos donde nos va a convenir ir al espacio y hay partidos donde nos va a convenir recibir entre líneas. Ahí está la característica de los jugadores también, que uno tiene que elegir partido a partido, pero la idea es seguir creciendo, que todos los jugadores estén preparados. Fuimos metiendo varios cambios entre partido y partido dependiendo la estrategia que buscábamos, y lo importante es tener a todo el plantel bien y no estancarse. Creo que venimos haciendo las cosas bien, pero el problema en el fútbol está cuando uno se acomoda y se estanca. Tenemos que tratar de seguir con hambre de crecer y de ir siempre por más, porque no queda mucho camino en el torneo, queda mucho camino en la Copa, y tenemos que seguir con los pies sobre la tierra y empujando hacia adelante y creciendo partido a partido. Bueno, ¿ya viste a Guireña, tu próximo rival? Sí, lo vi un rato porque estábamos en la cancha, conferencia, todo entre que llegamos a casa y demás, lo vi un rato. ¿Ahí estuviste? ¿O no? ¿Cómo? ¿No te viste a la cancha a verle ahí? No fui. Ah, perdón, pensé que estuviste en el estadio. Bueno, ¿alguna pregunta, niño? Sí, un detalle, Juan Pablo. Ayer, no sé si fueron los 11, pero vi que todo el plantel de Guaraní fue a saludarte, gran parte por lo menos. Sí, eso es una de las cosas que hoy hablábamos con el cuerpo técnico. Nosotros estamos en una posición donde nos definen muchas veces gente que no nos conoce por un resultado. Y un resultado para nosotros es lo que pasó ayer. Creo que vengan los 11 jugadores a darnos un abrazo y que sea realmente con ganas de darnos un abrazo, se valora muchísimo desde lo humano, y esas son cosas que uno tiene que ir dejando en los clubes más allá de un resultado, no, que es lo que se termina viendo en la posición que estamos nosotros. Así que en ese sentido uno valora mucho lo que pasó ayer en ese abrazo con los 11 de campo. Después yo fui al banco a saludar al staff, al cuerpo técnico y a los otros chicos que estaban en el banco, pero lo que deja el fútbol a la larga son las relaciones humanas, y creo que en el corto tiempo que nos tocó estar en Guaraní, que vengan los 11 muchachos con deseo de saludarnos y con ganas, porque uno se da cuenta cuando te saludan con ganas o no. Yo lo valoro mucho. Después por ahí es algo mínimo para el exterior, pero yo lo valoro mucho. ¿Sentiste que había una espinita ahí encima, principalmente del que dirán? Por eso decías, los jugadores vinieron y lo que se dice afuera es otra cosa. No, yo no dije nada, yo solamente estoy comentando lo que pienso yo de la actitud de los chicos. Bueno, seguiremos charlando, Juan Pablo. Felicitaciones, gran victoria, 4-0, cómo discutir el triunfo. Chao, Juan Pablo, gracias. Abrazo grande. Gracias, igual, Juan Pablo Pumpido. Llámale para Robert Pereira, que si ya se confirmó o no. Yo estoy acá averiguando por mis propios medios. ¿Sabe qué hora se le dijo, se aceptó la renuncia? Ayer se planteó, se estudió y después se aceptó la renuncia. No fue inmediata. Qué difícil, te acuerdas. Lo que dijo es terrible. Reggie Márquez. Y sí, porque va más allá de la cuestión sea quien sea el director técnico. No, ocho. Como que ya sus declaraciones, como que ya adelanta. No van a poder seguir jugando, dijo. Claro, pero aparte no es la primera vez que habla, porque cuando termina la apertura ya aquí mismo él había dicho. Nosotros le preguntamos, no es la primera. Ahora, en estos términos no.
No, pero No, uno acá analizando lo que estuvo decía, y si no vamos al descenso, jugaremos en intermedia, como que ya está pareciera que, no sé si entregado, pero ya asumió de que está muy difícil la situación. Sí, porque decía, voy a Sin seguir querer lo dijo. gerenciando, voy a seguir vendiendo Sí. jugadores, pero el castigo para ellos será que otro Claro. equipo no lo van a agarrar. Como que se priorizó más el castigo al jugador de descender, como Bueno, y pero ellos ¿dónde no. está la falla? Yo no le doy la responsabilidad a los jugadores para nada al 100%. Esto es compartido, Arturo. Así cuando No, vos no. salés campeón, es No, pero- todo un combo, y si te va al descenso, Vos es sabés todo un por combo. campo, pero cuando te dice lo que ya dijo antes, se van a quedar los que quieren jugar. Tengo vergüenza de Marcos Cáceres. Sí, ¿Usó sí, esa sí. palabra? Sí, dijo eso, vergüenza, eso dijo. sí. Justo ahora Marcos también está Y lesionado, él no puede dice, y aportar. no van a jugar. No sé si se entiende lo que yo... No es común que un gerenciador, que es representante de jugadores, diga lo que digo, No, no lo es que común. dijo. Porque probablemente jugadores que los representan los llevó. Sí, Sí. sí, hay varios. Entonces me está diciendo, me está fallando. Yo te conozco a vos. Le puedo decir al jugador, sin menospreciar nombre, porque no vamos a dar tampoco, es una cosa interna. No se puede dañar a quienes no tienen que ver, otros tienen que ver. Está herido Regis Márquez, porque dijo 4 o 5 jugadores nomás. Que se ¿De salvan. cuántos son un plantel de jugadores? Los 11 entran, tenés 5 No, cambios. hay como 30 Ya tienen, tenés, no, 35 Germán, jugadores, si 11 entra y tenés 5 cambios, ya tenés 16. Y si suponte que utilice 20, que del plantel global. Sí. No creo que utilice más de 22, ¿verdad? Y él dijo que jugaron todos. dijo. Pero Ya jugaron probó, todos, dijo. realmente Jugaron ahí ya todos, probó dijo. casi todas las Sí, sí, alternativas en esos jugaron 5 todos, partidos. dijo. Sí, bueno. Porque incluso algunos que con Iván Almeida no tenían chance, de Sí. repente aparecieron, el caso de Bustamante, ayer el que fue expulsado Alexis Fernández, o sea, jugadores que uno no los tenían en Tacuarí y de repente jugaron. volvieron ahora con Bobadilla, o sea, realmente probó Sí. varias alternativas. Muchos. Ah, estamos estamos en la TV. ¿Cómo están, chicos? Comandante, ¿cómo estás? Bien, señor, un saludo para todos. Bueno, se fue Bobadilla, Nicole, Diego. Sí, señor. Y hablamos, no, primero con Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia y delegado. La multa de $100.000. Exacto. El chico, irresponsable, no saben qué hacer, que tomó un gesto que ustedes estaban pasando recién, está en la página de Olimpia Media, ya pusimos en el extra. Esto dice Julio Jiménez, asesor jurídico, $100.000, con un detalle. Olimpia ya no tiene que recibir ni un dinero de la Conmebol. Entiéndase a futuro, si no ratifica, porque el descuento es directo, ¿verdad? Así es, para la próxima edición en la que participe. Hay que ver si no participa en alguna copa, ¿qué pasa? Y sí. Hipotético caso que esté participando. No, Hasta yo ahora, creo ¿en que qué copa quedará. está? Hoy Sudamericana. Hoy Es Sudamericana. la siguiente edición. Sí, no parece- Claro. Arturo, otra cuestión. ¿Y la clausura de la gradería norte a Olimpia? También, Sí, también. Un dato no menor. 50%. 50%. Julio Jiménez. Esta es una cuestión que se viene dando, donde se está buscando, en cierta forma, culturizar y evitar que la afición tenga reacciones dentro del plano de lo que entendemos como racismo, ¿verdad? Entonces, eso se da con normativas que tienen sanciones punitivas importantes, como la que nosotros recibimos ahora, y lo que se busca es que los clubes o busquen concienciar a la afición a evitar este tipo de conducta. También es una práctica difícil poner en práctica eso, porque cuando los ánimos están un poco elevados o el partido está un poco más caliente de la cuenta, o sea, ahí cada uno reacciona como de acuerdo a su naturaleza humana, y eso, la incidencia recae o la sanción recae sobre la institución. Como hicimos nosotros, vinimos haciendo en Copa, hicimos toda la campaña a través de las redes sociales, a través de dentro del club, con los jugadores, con todo, ¿verdad? La institución intentó evitar esto por todos los medios y bueno, tuvimos la reacción de un aficionado de que nos generó este perjuicio de que no es menor. ¿Saben quién es? Entiendo que se está investigando. De igual forma, aunque sepamos quién es, ahí tenés dos vertientes, porque nosotros tendríamos la posibilidad de extender algún tipo de sanción o en la medida que sea socio, ¿verdad? Si no es socio, no podemos nosotros, yo veo, o no veo claramente, por lo menos hasta ahora, la posibilidad de poder tener algún tipo de reacción o de acción contra una persona que no está vinculada a la institución directamente. Porque con Julio Jiménez estamos charlando contra Flamengo, recibimiento, terminado el partido, hubo incidente y no sé si también apareció el tema del racismo por una fuerte multa que superó, creo que $180.000, ¿verdad? No me acuerdo exactamente el monto, Arturo, pero sí
Realmente en todos los partidos prácticamente nosotros venimos recibiendo multas. ¿Por qué? Porque tenés recibimiento, después tenés gente, tenemos muchas, que se evitó bastante este año. La práctica esa, una vez fuimos objeto de sanción porque una persona tiró una botella. El año pasado fuimos objeto de sanción porque un chico entró a saludar a Elvis. Y bueno, y así, ¿verdad? Son cuestiones que se dan, es de difícil cobertura, ¿verdad? Y es difícil, Julio Jiménez, asesor jurídico delegado de Olimpia, Julio, y una cosa es socio, otro si no es socio, el tema de entender que el club es fuertemente sancionado por una irresponsabilidad, o si querés, una humorada. Olimpia viene recibiendo sanciones fuertes, Julio. Sí, la vida sigue, ¿verdad? Y las reglas están ahí, hay que cumplirlas. Estas son cuestiones institucionales que nosotros teníamos dentro de la agenda y tampoco las desconocíamos. Sabíamos de que esto estaba dentro del libreto y buscamos evitar, no se pudo y hoy tenemos que hacer frente a esto, ¿verdad? Y lo que pasa es que acá todavía no tenemos la tecnología, ¿no? O sea, esto está dado con mayor facilidad en los países de primer mundo, con una tecnología superior, donde vos tenés reconocimiento facial, etcétera, donde yo creo que vamos a ir caminando hacia eso, ¿verdad? Pero ya está, el descuento es directo. Sí. ¿Y Olimpia tiene un dinero que cobrar todavía de la Conmebol o ya cobró todo? No tiene más nada que cobrar. Quiere decir que esto es lo que venga, a lo que viene. Sí, con ingreso futuro. Decía Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia, Nicole Diego y delegado de Olimpia. Ahora, Arturo, hay una cuestión preocupante realmente. Se insiste con esto, muchos comunicados, notas, pero no aprende el paraguayo. No aprende con muchos clubes. Y en el mundo, por supuesto. Ni en Sudamérica ni en el mundo. Por eso. Así es. El problema es que si vos tenés, el problema es que Olimpia se ahonda en la crisis y se le agrega esto, ¿verdad? Sí. A lo que vos mismo estás diciendo, un sector clausurado, $100,000, está esperando una competencia internacional. Sí. Es para Olimpia algo muy especial esto de, y viene de pagar 180, creo que el anterior. Sí, con Flamengo. Algo así hay que ver, creo que era 180. Sí, por el tema de Bengala, lo que pasó al terminar el partido, se fueron sumando. Sí, y hoy, por ejemplo, pensando, Olimpia hoy está en Sudamericana, solamente tiene asegurado por Sudamericana $225,000. Un solo partido. Ya le restamos 100,000 encima de eso. Y si es local, otra vez no va a poder meter estadio lleno porque tiene la mitad de la bandeja clausurada. Ahora, y el presente Olimpia tampoco es bueno, porque como dice Víctor, ya lejos la Libertadores, Sudamericana, pero si Olimpia tampoco gana y se le viene la multa, $100,000, o sea, evidentemente ojalá no por equipo grande como Olimpia, pero puede entrar en un pozo muy fuerte el equipo de casa. Ya está, de hecho. Ya está en el pozo. Ya sabe quién le tira la soga. Sí, claro. Es la realidad. Olimpia debe y ahora se le suma. Se fue Aldo Bobadilla, renunció. Sí. Si bien esos resultados no se dan, se fue. Pero hay agregado que lo dice Regis, que tuvo elogiosos conceptos para Bobadilla, que lo conoce sobradamente, pero responsabiliza una gran cantidad a jugadores del plantel de Tacuarí, molesto, disgustado el gerenciador. Regis Márquez. Depois do partido ayer, se reuniu com o Rick Valinotti, que é o gerente esportivo, e com o presidente, pediu a renúncia, depois óbvio passaram a mim, não, para mirar se aceitaram ou não. Falei com Aldo, que é meu amigo, foi meu companheiro, eu lhe representei como jogador, ele traje a Corinthians, todo, se atrevou na amistade 20 anos. Aceitei para preservar al próprio Aldo, ¿no? Porque acá está más do que claro que los responsables de los resultados no es el director técnico. Por eso decía, hay resultados que se pueden dar, hay resultados que no se pueden dar. Por eso yo asumí lo que dije y me hice responsable. Hay técnicos que pueden perder, empatan, no ganan y no renuncian. Aldo renunció. Renunció yo creo que más por la amistad que tiene conmigo, por tener un sueldo importante, ¿no? Y creo que por eso, ¿no? No es porque no confío en su trabajo, pero no es fácil un director técnico asumir un grupo ya armado, ¿no? Y un grupo que, te soy sincero, son 4 o 5 jugadores que tienen compromiso de querer levantar ese grupo. Los demás no veo así. Los jugadores en algún momento tienen que ser responsables por los resultados, Arturo. Chega de pasar la mano en la cabeza de los jugadores. Este grupo está regalando puntos a equipos que no cobran a 2 o 3 meses y están con sueldo al día. É que me dá vergonha por Marcos Cáceres, me dá vergonha por mais 3 ou 4 jogadores.
¿Me entendés? Yo como gerenciador tengo vergüenza de mirar la cara de Marcos Cáceres. ¿Qué pasa en tu mente hoy? Bobadilla te presentó renuncia. Otros pueden decir, bueno, que me saquen. Él por propia dignidad dijo me voy. Bobadilla sí, pero los jugadores no. Y quien está en la cancha son ellos. Todos los jugadores de Tacuarí tuvieron su oportunidad. Todos los jugadores de Tacuarí están al día. Todos los jugadores de Tacuarí concentran en hotel 5 estrellas. Claro, los resultados, el mayor responsable por los resultados de Tacuarí soy yo. Y yo me hago cargo y nunca voy a huir de mis compromisos y de mis responsabilidades. Soy hombre, estoy a 20 años en eso. Pero mi responsabilidad es por ter contratado algunos jugadores que están en este plantel. ¿Y ellos van a ser separados? Por el momento no. Vamos a hablar con un nuevo director técnico, ¿no? Yo creo que el mayor castigo que va a venir a ellos, muchos no van a conseguir el club el año que viene, porque yo conozco el equipo que desciende y así es. Y Tacuarí no. Tacuarí se descende, vamos a pelear para ascender de vuelta, vou seguir gerenciando, vou seguir vendendo jugadores, vou seguir haciendo plata, ¿me entiendes? Muchos de los jugadores que están ahí van a ser el final de su carrera. Es que llega un momento que vos tenés que tirar la responsabilidad a los verdaderos responsables, ¿me entiendes? Estoy molesto, sí, porque yo veo ahí Aldo sufriendo, ¿me entiendes? Sin ser responsable, ¿me entiendes? Miro los dirigentes sufriendo, ¿me entiendes? Y los jugadores con sueldo al día, se cagando de la risa después de una derrota, ¿me entiendes? Quizás saliendo de farra, quizás nunca con su peso ideal, y eso es la falta de compromiso con el grupo de jugadores y con la institución, ¿me entiendes? ¿Y quién va a ser el técnico? Eu não sei, Henrique Valinotti, que é o gerente esportivo, está hablando con Robert, ¿no? Que es una opción viable, ya conoce el grupo y yo creo que es un buen nombre. Y por ahí también hablé con Farrar, que es un amigo, pero a mí me gusta Robert porque ya tuvo en este momento difícil y nos ayudó. Y Robert Pereira, Nicole, Diego, candidato 1, hablamos con él. Ahora, a las 12:30, comenzó la reunión. Esta entrevista que le hicimos, incluso hicieron un duplex, Reggie y Robert Pereira, compañero, el ofrecimiento. Ahora, ¿quién es más formal? Robert Pereira. Por eso la reunión. Acá está Robert Pereira. Sí, Arturo, estoy escuchando. Como hombre de fútbol, ¿verdad? Decirle a Regi que mi amistad siempre está ahí presente, mi profesionalismo aún más. Y si ellos toman la decisión, ¿verdad? Somos hombres de fútbol valientes para tomar este desafío y que Dios mediante, ¿verdad? De la mano de él se puede revertir esta situación. El año pasado ya estuvimos en similar situación con 6 partidos. Él me había encomendado que teníamos que hacer 9 puntos, de los cuales hicimos 11, creo, ¿verdad? Si mal no me recuerdo, y pudimos salvar la categoría y se dio la posibilidad también de una participación a nivel internacional de Tacuarí, ¿verdad? Y ya está en campo de ellos tomar la decisión de que nos contraten o no. No me hicieron ninguna propuesta formal aún. Estamos esperando y Regi sabe que soy hombre de soldado de Tacuarí y que si se acerca a su gente con mil gusto, ¿verdad? Echándose la base, las condiciones, somos soldados del club, ¿verdad? Y esperemos que sea así, ¿verdad? Dios permita que sí y que podamos darle una verdadera mano al club. Se llama Nicole Diego Gerardo ahora a Robert. Robert le contesta, estoy en la reunión. Porque él dice ahí, si nos reunimos, dijo, ¿verdad? Claro. Su emisario de Reggie, de Ingeniero Vélez y Cáceres de Tacuarí. Ahora la reunión. Candidato 1 es Robert Pereira. ¿Y cuántos tenía cambió Tacuarí? ¿Ustedes se acuerdan este año? Tacuarí, Iván Almeida no había empezado la temporada. Arrancó Robert, después estuvo Daico, Sí, Maciel, Maciel, cierto. después vino Iván y ahora Aldo. 4. 4. Y bueno, y ya saben lo de Flamengo, lo que está pasando. No, señor. La final de la Sudamericana, Libertadores de América. Vamos a resumir. ¿Quiere jugar Flamengo con Bragantino en el Maracaná? Sí, el fin de semana previo a la final de Libertadores. Y la Conmebol le dice no, porque tienen que cerrar el estadio. Toda la logística. Hasta este fin de semana se puede usar
¿Ya pasaron ellos? El estadio Maracaná. Hoy hay reunión justamente a las 16 horas en Conmebol. El tema, lo que vemos en las publicaciones es el siguiente, que Flamengo sigue insistiendo para jugar ante Bragantino el 29, y a esa altura ya el estadio tiene que estar cerrado. Conmebol rechazó el pedido y ahora se metió la Confederación Brasileña de Fútbol, que quiere hacer que el partido se juegue en el Maracaná respetando el contrato que Flamengo tiene con el estadio. Y Conmebol me parece que a esta altura se puede llegar a hartar y cambiar la decisión, porque ya rechazó. Pero Nicole está diciendo, Nicole, a las 16 la reunión, Sí, señor, en Conmebol. ¿es sobre este tema? Sí, señor. Así mismo. Bueno, entonces, a las 16 se va a tomar, Hoy se decide entonces. hoy se decide el tema. Ustedes hablaron de Robert Jr., ¿verdad? Sí, Sí, señor. ya hablamos, sí. Y nos pusieron las declaraciones de la mamá. Sí, pusimos. Sí, por eso le digo a Gustavito que estuvimos hablando ayer. Y Luis Acosta tenía el nombre de vos, Germán, Sí. que es el subprofesor de los 5 o 6 años, prefiere guardar silencio. Hasta ahora no quiere hablar. Y hoy tenemos fútbol, niño. Sí, hoy tendremos un partido atractivo, luqueño, siempre un rival allí que busca salir de esa zona complicada, si bien ganó en los últimos partidos ante General Caballero, será a las 19:30 en el Feliciano Cáceres. Y bueno, así las cosas, Nicole, Diego. Saluda a Néstor Rosato. ¿Quedamos hasta aquí? Por último, lo de Neymar, ¿eh? Sí, Y la sí, ya próxima, hablamos con cómo ellos. juega contra Argentina, Brasil. El gesto que tuvo y queda fuera de la temporada, Sí. queda fuera, Neymar, es el con el chico. Sí, Sí. Que le quitó la foto. le pide una foto y cuando se va, aún llorando, se saca la foto con el chico Neymar. Amigos de Messi. Sí. Por eso en las redes sociales, Nicole, Diego, hay un encuentro entre los dos, Sí. entre Messi y Neymar. Y bueno, es. ha sido un gusto, chicos. Gracias, Igualmente, comandante. señor. Adiós, gracias, muy amable. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Cuántos partidos dirigió Robert Pereira Taguari? Y él estuvo cerrando el año pasado y empezó este año. Sí, Y estuvo- la primera fecha lo sacaron. Sí, y Creo que dirigió. me parece muy que poco. ya fue su segundo ciclo luego ese. Sí. Creo que va a ser la tercera vez. Vamos a buscar Sí, el esta va a dato ser la exacto, tercera. pero ya va a ser la Porque él tercera vino vez. para salvar el descenso el año pasado, lo logró y clasificó a la Sudamericana. Arrancó el torneo de apertura y no tuvo buenos resultados y ahí lo sacaron. Y ahí entró Badaico, si no mal recuerdo, y después salió Badaico y ahí vino Iván. Y Iván fue el que más tiempo tuvo. En la segunda fecha Ahí ya está. salió Le de la mando Perú a Olímpica. Iván Almeida si quiere Robert hablar. Pereira. ¿Qué Segunda tal, fecha. Francisco López? Hola Arturo, saludos para todos. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás? Bien Arturo. Sale, Espera. Con eco. Habla, po. Sí, pero me estoy equipando No, de a no, poco. no, sale un desastre. Quédate nomás ahí con sola bahía. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica, Acupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados, zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes, contactar al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Iván Almeida publicó, ojalá esté escuchando la radio, Iván, pues ya saludate. Sí, señor. Iván Almeida publicó, o no publicó en sus redes los resultados, Sí, sí, sí. En su Instagram todo había puesto. Toda la cantidad de puntos que hizo, todo. y lo sacaron. Y lo sacaron. Y Había perdido mal un partido frente al Libertad. Nos olvidamos de Carlos Humberto Paredes, él también Ahí estuvo está, en Tacuarí ese me olvidó. durante el Carlos año. Humberto también estuvo. Sí, duró ¿Y para poco, qué? pero Para- estuvo. entonces vos no, vos tenés Estuvo que ser un creíble. mes y medio. Vos tenés que decir, Fue estuvo en Carlos febrero, Humberto. febrero, No, febrero, no, febrero. no. Estaba Acá te en- está corrigiendo, Víctor. No, yo A vos también lo te olvidé. da una sugerencia. Te lo digo con mucho respeto. Cuando des la información, da la información. Si te olvidaste de Paredes, es culpa tuya. Claro, me hago cargo. Claro, Pero no porque- dejo de ser creíble, yo soy creíble. No, aclaro yo eso, no, soy otra creíble. cosa. Ah. Pero cuando vos no decís Paredes, está escuchando la radio, sale esa persona, Ujú. por Twitter o por... Y después se encuentra con uno y le dice, ¿vos quiénes eran los técnicos? Y le dice el que está enfrente, pero Paredes también. No, si yo escuché fútbol a lo grande y no le mencionaron. ¿Se Y entendió? los otros... No, No, yo no, también me olvidé, Germán. Pero los otros me entendieron los dos, ¿verdad? ¿Eh? Siguen los otros. sí. Pero que cuando hasta los informás, pocos- no me perdona informás una. correctamente. O Una si me no, perdona. cuando informás, Germán Cava te recomiendo informar correctamente. O si no, el oyente se queda con que no estaba. Hola Gerardo, no, muchas gracias. ¿Por qué así Iván Almeida? Porque aquí responden, hola Gerardo, no. Igual pueden hablar Iván Almeida. Él no hace más comentarios. Sí, ahora volvió. ¿Y después? Estaba trabajando. ¡Iván!
No quiero hablar. Si sos de los que tenés calzados deportivos y los cuidás como a nada, te tenemos una buena noticia. Proba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y se seca en un minuto. École Oicoité, pedilo en la ferretería o supermercado más cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. Llamando al 0983-459-139 en su página provence.com.py. Hablando de Iván, dejó muy buena relación con los futbolistas. Lo recuerdo a Servio, con el carácter complicado que tiene Servio. Hasta que no se aclare lo de Servio, iba a quedar fuera ¿cuántos partidos? Y un mes iba Un mes, a la semana ya estuvo. Y 2 días después ya jugó ante Guaraní. ¿Y después? Pero esta desprolijidad no deja de llamar la atención. Por eso digo que no son los culpables. Es todo el presente de Itacuarí es la desprolijidad general que hay. Y eso es un ejemplo. Y yo te estoy poniendo el ejemplo. Porque viene en muchos casos porque el gerenciador quiere una cosa, la comisión directiva quiere otra. Aparte está en Brasil, tiene que estar acá en estos momentos, o sea, todo un desorden. Ahora no está porque consulté por su situación, pero venía con el tema COVID. Venía con el tema COVID también. No voy a ir a hablar con los jugadores y dejar el cumpleaños de mi hija. Ocurre que él está decepcionado. Sí, está por eso hablamos con él. No es que hablamos de Regis. Hablamos con, no de. ¿Aprendiste? Un lugar escuché eso. Hablaste con, no hablaste de. Hablaste con Regis, al que le golpea a los jugadores de esta cuadrilla ahora. El famoso seré yo, señor, perdón, lo digo con respeto, porque habló y dijo, 4 o 5 se salvan. Hablamos con Regis, vamos otra vez la nota después, y dijo, farrean, ese hilo de peso, advertencia que va a pasar con ellos, dijo Regis, bajamos y podemos subir, pero con esto ya no sé si la palabra es, hay que buscar un término para no herir, o si no pues se nombra demasiado y se manosea nombre, no digo nombre, pero si un gerenciador te dice solamente 4 o 5 se salvan de un plantel. Va a ser el final de la carrera para algunos, dijo. Así hasta ese punto llegó. Palabras de Regis Márquez. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento de las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Lo que te paga la televisión, digo, lo que paga por los derechos, 1.500.000, 1.550.000 el próximo año. 550, 1.550.000 el año que viene. Es una plata interesantísima, buscar sponsors, pegar, jugar con los grandes. No es lo mismo que ir en la intermedia para ganar 1.000 millones. Ya está. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Y reiteramos lo que nos dijo a las 11:30 Julio Jiménez. Olimpia no tiene nada que cobrar de la Conmebol. Se cobró todo. Menos 100.000 de ahora. Y como decía Víctor, compañero, Olimpia va a la Sudamericana, mata. Tiene un enfrentamiento con el que sea. Si es local, se lleva la recaudación, pero una parte no puede porque está clausurado, ¿verdad? Así es. Norte, ¿verdad? Sí. Para uno, ¿Dónde sea. elija. Donde sea. Y si sos visitante, te dan 250.000 más por ese partido. Sí, 25.000 más. Perdón, 25.000 más. Son 225.000 por un partido. Por un partido. Más 50.000. Olimpia, eso es. Y arranca ante un rival paraguayo. Paraguayo. El comienzo es paraguayo contra paraguayo. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Y Olimpia tiene que resolver a fin de año. Los contratos que vencen. Y no puede incorporar. ¿Qué tema es? Es un tema. Tiene que vender jugadores. ¿A quién lo va a vender? Si el equipo no está en la alta competencia. Si Olimpia jugaba la Copa, era campeón, claro, el producto es más vendible. Al que lo va a retener, no comprar, porque la ficha está en Olimpia, es a Zavala. Y rindió. Sí, de lo que trajo Olimpia. Y puede ser vendible porque es joven. Espínola y Zavala. Futuro. Sí, lo de Espínola yo... No, pero últimamente lo que digo. Por lo que hablamos otra vez, tiene arquero. Préstamo, le... inclusive Olveira, contrato largo. Para mí está a un nivel altísimo, rindió muy bien. Pero hay que ver si es conveniente. Claro, hay que ver el costo. Por el contrato que ya tiene con Olveira. Claro, hay que ver el costo Espínola. que va a tener Espínola. Porque tenés a Olveira, tenés a Marino Sarmendia, Pedro González prestado. Los dos tienen buen nivel. Invertir, si no jugás Copa Internacional, ¿para qué dos arqueros jerarquía? Y después queda otra cosa. Cuando le ofrecieron el caso de Luis González, era antes que se lastime. Sí. Una vez que se lastima, no juega. Sí. Y Olimpia no quiere venderlo. Es el jugador más cotizado del plantel de Olimpia.
hoy me hace acordar, entre paréntesis, haciendo paralelismo nomás, lo de Tito Villalba. Hoy no, pues claro, está Sobre bien. el punto, ayer dijo Germán un detalle. Sería bueno hablar con el doctor Acosta. Tengo dos consultas para él. Uno, Llámale a Gerardo Acosta. en verdad cuando termina tu contrato y quedas libre, está obligado o no el club. Yo no sé si Libertad está obligado o tengo no. esa duda, Germán. A mí me Justo quedó ayer te esa dije en duda. privado. Y Sí. lo otro, lo que sucedió ahora con Espínola, Neymar. Hay, o sea, ¿Espínola, Neymar? sí, que las se lesiones. lesionó en eliminatorias. ¿Quién- Que hay un porque seguro que... hay un seguro. Claro, ¿Quién seguro abona FIFA. ese seguro? Si es FIFA abona con una empresa el seguro o son o las asociaciones, las federaciones, porque ahora Colón va a recibir. Claro. Alberto decimos, Sí. Claro, los porque clubes cuando reciben. el jugador se reciben. lesiona en la selección, Jugando la selección. la selección, en este caso la albirroja, está obligada a hacerse cargo de esa lesión compensar. y no Colón, por ejemplo, porque es un reglamento de FIFA. Sí, así es. Y claro, cuando se lastimó, por ahí la duda tengo, si es la APF o es FIFA o, La hay- APF. o es tercerizado con una empresa Por lo que tengo aseguradora. entendido es APF. APF. Sí. Para mí también Y el APF. reglamento es de se FIFA. lastimó un jugador en la selección, no sé cuánto fue, y la APF fue la que tuvo que... Claro, vos te haces cargo, se lesionó Sí, tu selección, sí. bueno, vos te haces cargo, así es. ¿Sabes lo que significa darle un grid a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga grid 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Tiene razón el niño, lo que tenemos que consultar, niño, Programa con de Gerardo. protección de clubes FIFA. Claro, Ese sería. tenés razón, así mismo. tenés razón. El Y otro lo otro, punto lo que que- toca, claro, o sea, discutíamos claro con- está que no podés rescindir el contrato a un Claro. jugador lesionado, eso está clarísimo, Claro. pero la misma duda yo tengo con Jorge porque justo termina en diciembre el contrato, o Claro. sea, ya... Yo, No, y por yo eso voy decía- a un ejemplo que me pasó a mí en lo personal fue. Terminada la temporada y tuve una lesión, no fue muy grave, pero la recuperación pasaba el límite de mi contrato. Y entonces el club automáticamente me tuvo que renovar 6 meses más y mi recuperación tuvo 2 meses. Se llegó a esos 6 meses y ellos me extendieron porque jugué y que todo. Hay que ver cómo se maneja Como que- y ahí entendí que no me podían dejar libre porque yo estaba lesionado. Imagínate, hay que ver cómo se Pero maneja. bueno, Lo de es Tito, cuestión de averiguar, sí. Claro, claro. porque lo de Villalba, porque tenía para salir, tenía mercado, Sí, MLS, re tenía vendible Brasil, tenía Sí. Argentina, San Lorenzo lo quería, sí. y Aquí también lo querían. claro, aquí también lo querían, Sí. entonces decís, Cerro. bueno, faltan 6 meses y ahora Libertad va a tener, no sé si esa ventaja de decirlo del as en la mano y decir, bueno, mira, te renovamos pero por esta plata, por menos. Y es lo que decía el niño, el mismo escribe. Lo que vos decías, Marcelo Vicellares. Bello Cesares. El mismo, la lesión del jugador Alberto Espínola jugando por la Albirroca activa el programa, como dice el niño, de protección de clubes FIFA. Colón oficial percibirá una indemnización que consistirá en pagar el salario fijo del jugador y las cargas sociales durante el periodo de su lesión. Y ahí es donde me queda la duda, si esa protección de clubes va a venir de la APF para Colón para el pago a Espínola o es FIFA que tiene o sea, asegurado a los jugadores con una empresa X. Esa es la duda. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Yala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. 12:46. Lego Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresá a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. ¿Cómo te va, doctor Gerardo Acosta? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un saludo para vos y tu audiencia. Marcelo Bessel dice, la lesión del jugador Alberto Espínola jugando por la Albirroja activa el programa de protección de clubes FIFA. Colón oficial percibirá una indemnización que consistirá en el pago del salario fijo del jugador y las cargas sociales durante el periodo de su lesión. ¿Vos tenés conocimiento de esto, doctor Gerardo Acosta? Eso es correcto, es parte de lo que se estableció en uno de los anexos del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores y en el anexo del Estatuto de FIFA, y es un programa para proteger a los clubes porque hubo muchas quejas de los clubes por las lesiones de los jugadores en partidos de selección.
Es correcto. ¿Y quién Eso se... existe. Bueno, doctor, te reitero, ¿quién se hace cargo de pago, atención, todo con relación a Beto Espínola entonces? ¿Con relación a quién? ¿A Beto Espínola? Sí, pero quién, hay una reaseguradora, ¿cómo? ¿Y quién paga? No. La FIFA lo que hace es, el club lo que queda exonerado es de pagarle los salarios. Todo el tratamiento médico, el club está obligado a tener un seguro para este tipo de eventualidades. El tratamiento médico está a cargo del club. Lo que la FIFA va a hacer es pagarle los salarios al jugador en lugar del club. Ah, la FIFA paga. Sí, un programa que tienen, un programa de seguro que tienen, sí. No, entonces es la Asociación Paraguaya, la FIFA es la que paga. No, la FIFA tiene el programa establecido. No, por eso te pregunto. La FIFA. La FIFA es la que paga. El caso Tito, terminando su contrato, por ejemplo, ¿qué pasa? Igual el caso, vamos a suponer que el jugador termine su contrato en diciembre y tiene que seguir, decir, no puede jugar sin club el próximo año, por decir. Igual la FIFA paga todo el tiempo. No. La FIFA lo único que hace es cubrir ciertas prestaciones salariales al club donde tiene contrato vigente. Si se queda sin contrato, porque la compensación es para que el club no gaste dinero por lo que pasó durante el juego de las calificatorias para la Copa del Mundo. Pero si el club ya no tenía la obligación de pagar, no tiene por qué pagar la FIFA un salario cuando ya no tenía club. Un segundo, por favor. Gerardo, buenas tardes. Germán Cafa te saluda. Gerardo, una consultita. El caso, por ejemplo, de Tito Villalba. Él se lesiona en la selección y el contrato con Libertad termina en diciembre. ¿Cómo quedaría? ¿Él se le renueva automáticamente el contrato o sigue en el club? No. ¿Cómo es eso? Eso no existe en Paraguay, eso está en los convenios colectivos de algunos países, por eso está en el convenio colectivo argentino, por eso me estás diciendo, pero en Paraguay no existe eso. No, esa obligación de renovación por lesión no existe en Paraguay. O sea que él lo pueden, o sea, no le pueden renovar en diciembre y lo pueden dejar así lesionado, si quisiera actuar así Libertad en ese caso. Ah, perfecto. Sí. Podría. No creo que lo haga, pero sí podría ocurrir. Doctor, para dejar en claro ese tema, lo que no se puede hacer es rescindir el contrato de un jugador lesionado, ¿verdad? Exactamente, no se puede rescindir, y para que el club no sea perjudicado, entonces existe un programa de la FIFA que cubre esos costos los costos salariales, no los tratamientos médicos. Para los tratamientos médicos era una obligación del club tener un seguro especial que garantice tratamientos médicos por lesiones ocurridas mientras juegan la selección. Doctor, y otra cosa para dejar en claro, ¿el 100% del salario cubre ese programa o depende de los casos, depende de la economía? Esa parte no te sabría decir, porque debe haber algún anexo especial que yo no conozco. Sé que cubren, pero no sé exactamente en qué proporciones. No, porque pienso, por ejemplo, no tiene nada que ver con Paraguay, pero Neymar se lesionó y Neymar debe tener un sueldo de una fortuna, o sea, no creo que la FIFA cubra todo eso, por eso simplemente la consulta de curiosidad. Claro, no, realmente no te podría dar esa respuesta. Bueno, estás en Chile, doctor, y lo último, Olimpia fue multado $100,000 por racismo, un chico inadaptado, gesto de mono, la Conmebol le sancionó. ¿Y tu demanda contra Olimpia cómo andan? Ahora está corriendo el plazo para que paguen lo de Jorge Rojas. Ya se notificaron los fundamentos. Son 26 días de la notificación, que fue el lunes. Ayer. Entonces, el lunes fue la notificación. Sí, ayer fue el lunes, ya no me acuerdo más ni qué día estoy. Hoy no es jueves, doctor. Hoy es jueves. Ya, el lunes. Hoy es jueves, doctor Gerardo Acosta. El lunes se notificó, entonces, y entonces le está corriendo el plazo de 26 días corridos para que paguen. Si en 26 días no pagan, vamos a activar el procedimiento disciplinario de pérdida de puntos. ¿Y cuántos días le resta a Olimpia para poder pagar? Y si mal no me acuerdo, vence el 11 de noviembre. Pero todavía tiene tiempo. ¿Cuánto dinero es? Y es más de 50 y menos de 100. Entonces son $80,000 aproximadamente, doctor. Puede ser, pero no, hasta ahí te digo. No, yo sé, si siempre no te voy a decir. Chao, doctor, gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Adiós, Gerardo Acosta, siempre no te voy a decir.
Pero hay 70, 80. Sí, por ahí. 70, 80. Vení a Bristol y aprovechar los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Gran variedad en televisores, lavarropas, aires, split, celulares y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 1252. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef. Carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontralos en los salones de venta de la cooperativa Chortitzer o en tu punto de venta más próximo. Descubrir la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Chortitzer. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. Ayer hablamos con la mamá de Robert Jr. Robert Jr., Silguero. Y habló por cuestiones de trabajo, fue con la familia, con su familia a trabajar. Hace 4 años. Y quieren un contrato renovable de 13. Decía que un representante brasileño, el que hoy lo está haciendo. Y tenemos la palabra al instante de la... Y el del entorno del jugador, me decían que le meten muchísima presión para que juegue en la selección brasileña. Pues ya le dijimos que no va a jugar. Pero le sigue metiendo presión. Pero no va a jugar por Brasil. Y es chiquitito todavía. Claro, pero él fue contundente, decía ayer la madre. Él quiere jugar por Paraguay. Y a Verónica. La verdad que desde muy pequeño él demostró que le gustaba mucho la pelota. Cuando cumplió los 5 años, nosotros decidimos llevarlo a la escuela de fútbol. Después, en el 2019, nosotros con el papá decidimos ir al Brasil, ir a trabajar, a buscar trabajo por ahí. Mi marido, gracias a Dios, consiguió trabajo muy pronto y nos establecimos ya muy rápido, la verdad que por ahí. Y así un señor le dijo a mi marido de una escuela de fútbol y le llevamos ahí. Él era conocido como Paraguay nomás ahí desde que llegamos y fue muy bien recibido. Él se halló mucho, se adaptó muy rápido con los chicos ahí hablando. Él, uno de los ojeadores de Palmeiras, se comunicó con nosotros, o sea, preguntó ahí quién es el papá del chico y todo eso. Entonces se acercaron, hablaron con nosotros, siempre en cada partido le acompañamos. Tiene también un representante ahí, que nos ayudaron bastante. Y con Palmeiras la verdad que acordamos por 1 año y ahora después de que él cumplió 14, entonces ahora el club quiere renovar con él más 3 años. Es zurdo y juega como extremo izquierdo, es muy veloz. Estamos viendo imágenes, mucha velocidad tiene tu hijo. Tiro libre, buena pegada. También. Exactamente, sí, la verdad que eso fue lo que más ellos vieron por él. Le gusta mucho a los brasileños y los zurdos. 14 años, pero ya integra la selección paraguaya, es un 15. Exactamente, sí, eso fue una alegría tremenda para todos nosotros el día que se comunicaron con nosotros y nos dijeron que querían contar con él en la selección. Eso fue lo máximo para todos nosotros, para él también, porque él siempre dijo que quería vestir la camiseta de Paraguay. Y Verónica, que juega por Paraguay, ¿eh? Sí, exactamente, eso es el 100%. Le pueden prometer muchas cosas. ¿El representante brasileño? Es brasileño, sí. ¿Y hace cuánto tiempo que están en Brasil, Verónica? Hace 4 años. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Vamos a hablar un poco con Lausecker. La señora que hablara era Verónica Ibáñez, la mamá de Robert Jr. Tiene una charla, no sé si acá donde es, con Sergio Lausecker, psicología deportiva. Sí. Pero no me está correspondiendo, pues Sergio Lausecker habla. Salimos al aire, Sergio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo. ¿Cómo te va? ¿Tu charla dónde, cuándo comenzó? No. Es hoy acá en la Facultad de Filosofía, en la Universidad Nacional del Este. Como estamos con el 6º Congreso Internacional de Psicología. Y dentro de ese congreso, entonces, hoy daré un poco una conferencia sobre el rol del psicólogo del deporte, que viene a ser la especialidad del presente y el futuro. Que tienen que entender los técnicos, los preparadores físicos, los encargados, los dirigentes, la función de ustedes, el rol que cumple un psicólogo. Claro, Arturo, nuestro rol es fundamentalmente trabajar en los aspectos psicológicos, mentales, la conducta del jugador,
somos auxiliares de servicio del cuerpo técnico, ¿sí? Y podemos trabajar muchas cosas, Arturo. O sea, le ayudamos con el tema de la atención, de la concentración, del perfil del estado de ánimo, qué temperamento tiene el jugador, trabajar sobre la autoestima o sobre la baja autoestima. O sea, hay tantos factores que caen dentro de lo que debe cumplir un psicólogo especializado en deporte, Arturo. ¿Y tu charla a qué hora es y cuántos participan de este evento? Mira, de hecho que la charla es hoy jueves a las 19 horas, ¿verdad? Acá en la Facultad de Filosofía, en el campus universitario. Hay muchísimo inscrito, Arturo, porque no solamente es la conferencia mía, ¿verdad? Sino que simultáneamente hay como 3 o 4 conferencias más, ¿verdad? Son diferentes salas, diferentes salones. Y bueno, ahí estuve hablando también con Roberto Bufalo Lovelar, que va a estar también esta noche, y otros jugadores más, digamos, invitados para que puedan participar de este evento y que puedan ver cuál es la importancia o el rol que cumple un psicólogo dentro del deporte, ¿verdad? Y desmitificar un poco esto también, ¿verdad? Y bueno, Sergio, lo mejor para vos, gracias. Después nos contás la repercusión, en buen sentido de la palabra, de lo que significó esta charla de tu parte como psicólogo deportivo. Muy amable, gracias Sergio Lausek, gracias. Gracias a vos, Arturo, siempre por el espacio y por la deferencia. Un saludo ahí a la mesa. Gracias, muy amable. Sergio Lausecker. ¿Cómo te volvió Paolo Rosso? ¿Cómo andás? Hola, Arturo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, Elvio, hay amistoso Colombia, Chile, Brasil, sub-15 no se juega en Bolivia. Y queremos referirnos a un chico que está contigo, Robert Junior, que hablamos con la mamá, dicho sea de paso, es del San Pablo, tiene 14 años. Contanos aspectos que hacen a la presencia de jugadores que habitualmente no vemos en el país y chicos que llegan de afuera. Sí, a ver si tengo poder de síntesis. Nosotros tenemos un problema que tenemos una liga un poco disminuida, 12 equipos nada más. Y la competencia no es tan como uno quisiera. Entonces estoy mirando paraguayos, porque en definitiva al ser paraguayo quiero que tengan las mismas oportunidades que los que están jugando aquí, son paraguayos. El primer enfoque lo hice en Argentina, donde a través de la amistad que tengo con los coordinadores de todos los equipos y del profesor Anselmi que tengo trabajando allí, vimos 200 jugadores paraguayos. Preseleccionamos 25. En la gira que hice por Argentina con la sub-15, hice un partido con esos 25 entre ellos para que el cuerpo técnico los mire y seleccionamos 10 jugadores, de los cuales 8 argentinos, y también estuvimos viendo en el exterior y encontramos un arquerito en el Atlético de Madrid, porque Paraguay tiene un problema bastante importante con la generación de arqueros, necesitamos más arqueros, más opciones. Y encontramos a este chico del Palmeiras, que tiene 14 años y que tiene muchas condiciones. Pero obviamente hay que ser cauto, porque estamos hablando de chicos de 14 años donde el crecimiento de las palancas, del peso, de la altura, en algún momento los vamos a volver incoordinados. Cuando terminen la edad madurativa vuelve a las condiciones que tenía antes, aumentadas o un poco disminuidas. Pero en definitiva es un chico con muchas posibilidades, que tiene condiciones y que lo hemos traído para este cuadrangular internacional, porque habíamos armado este cuadrangular internacional antes de la suspensión del sudamericano, porque como empezamos atrás, yo quería que compitan. La forma de crecer es compitiendo y con los mejores. Así que igual lo vamos a desarrollar este torneo, porque estos chicos son futuros dentro de 6 años a vestir la casaca absoluta. Y cuando habla de Robert, discúlpame, Elvio, de Robert Junior, del Palmeiras, que tiene 14 años, sí, que está su representante que es brasileño, le podrán decir, mirá, la selección brasileña, y ya depende mucho de lo que quiera el chico, la familia y de ustedes, el tema del albirroja, Elvio. Sí, primero le digo que yo no hablo nunca con el representante, hablo con el chico y con los padres. A ver si le entendí.
Es una aclaración que yo hago. No, está bien, Elvio, te conozco, te respeto. Lo que te digo es que hablando con la mamá, la señora Verónica, te doy hablando con ella ayer, yo sé que te separás de eso y te conozco como una excelente persona y gran profesional, es que le pueden decir al chico, mirá, vos estás radicado ahora en Brasil, mirá tu futuro, su representante brasileño, por eso iban, no, solamente por eso. Claro, no, yo lo entendí perfectamente, es una aclaración que yo hice. El tema es así, hasta los 18 años los chicos tienen la opción de elegir en qué selección pueden jugar. Entonces, yo hablé con el chico y con los padres. Quiere venir, nosotros lo tenemos en cuenta. El chico aceptó. No es el mismo caso de que, por ejemplo, el Atlético de Madrid tiene un volante central que es un fenómeno. Y cuando lo citamos nosotros, paralelamente lo citó la selección española y el chico optó por la selección española. Pero ¿qué pasa? Y en Argentina me pasó lo mismo. Cité a 3 chicos que después lo citó la selección argentina. Pero ¿qué pasa? En la Argentina posiblemente un chico tenga 10, 15 delante de él para competir y en Paraguay tenga 3 o 4. Entonces yo los voy a esperar. Yo les dije, yo los voy a esperar. Si el día de mañana no les va bien en la selección española, en la selección argentina, van a tener la posibilidad acá. Hasta los 18 podemos elegir. Lo importante es hacer el seguimiento y tenerlos y hablar con los padres y con el chico que si le fracasa estar en la selección argentina, que quieran vestirla. Porque también yo quiero el sentido de pertenencia. Son paraguayos, pero quiero que sientan la camiseta, que la disciplina, el orden, están representando un país. Son escalas de valores que no las voy a renunciar. Si yo tengo que perder un Messi que no me sirve porque tiene actos de indisciplina que son casi irreversibles, no. La selección paraguaya tiene que estar representada como tal, representa un país. Y hay que pensar con los chicos de 15 años. Un segundo, Elvio Paolo Rosso, un segundo. Sí, Elvio, le quería consultar sobre el arquero que recién nos comentaba que está en la lista que vino de Atlético Madrid. ¿Cómo dieron con él? ¿Cómo conocieron su historia para que llegue aquí a Paraguay? Y estamos a través de contactos en todo el mundo, estamos buscando. Realmente estoy abocado a buscar. Así que me hablaron de este arquerito, lo seguimos. Hablé con la madre enloquecida, separada, el padre vive en otro lado, pero tiene cédula paraguaya, todo el documento, es más, cédula vencida, pero bueno, se la renovamos acá. Así que, y el chico contentísimo, la madre contentísima, empezamos a dialogar, mandaron unos videos, pero a veces los videos te muestran solamente las buenas y no te muestran las malas. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de saber? Tenerlos acá. Así que hablamos con los padres. Tengo un gran apoyo de Robert Harrison y de todos los directivos, porque a veces hay gastos importantes, pasajes de avión. Y bueno, y hemos traído 8 jugadores de Argentina, el chiquito de Palmeiras y el arquero. Y 2 arqueros más que tenemos, uno de Gimnasia de Grima La Plata y uno de Lanús. Acá les hacemos un test madurativo. ¿Qué quiere decir esto? La expectativa de crecimiento. Porque también sí creo que un arquero tiene que tener una estatura que sea alto. Y lo mismo con los jugadores de campo. Si yo tengo un marcador central que la expectativa de estatura no me va a superar el 1,75 m, a nivel internacional no me sirve. Entonces, no espero que llegue a los 17 y 18 y dejarlo libre, porque es bajo. No, lo cambio de puesto ahora. Lo hago el marcador lateral, lo hago volante central. No pierdo un jugador, por eso le hago el test madurativo a todos los chicos para ver qué expectativa de estatura voy a tener en el futuro. Solo para sacarnos la duda, Elvio, Rodrigo Fleitas es el paraguayo en Atlético Madrid, ¿verdad? Que prefirió ahora jugar por España. No, el del Atlético Madrid, Mencia. Mencia. Elvio, para hacer, Alexander es el arquero de Lanús, ¿verdad? Alexander es el arquero de Lanús. Sí, el que hacías mención, un arquero de Lanús. Alexander, ¿está acá? Sí, está acá. Sí, ya están los planes para estos amistosos Colombia, Chile, Brasil. Acá nosotros tenemos 3 arqueros del exterior, del Atlético de Madrid, el de Gimnasia y Grima La Plata y el de
Lanús. Alexander. Están los tres a disposición del cuerpo técnico. El cuerpo técnico elegirá si pone uno en cada partido. Bueno, eso es un tema del cuerpo técnico. Está bien, Elvio, no te robamos más tiempo. Muy amable, gracias, Elvio. Bueno, muy amable, gracias. Y lo que necesiten siempre a disposición, porque están trabajando y tienen que informar. Gracias, muy amable. Elvio Paulo Rosso. Abrazo. Gracias. Paulinho Carvalho, ¿cómo estás? Por WhatsApp. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. ¿Cómo estás, Paulino Carvalho? Buen día, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, bien. Paulinho, portuñol vamos a hablar, ¿sí? Sí, vamos a hablar. Portuñol. Pues si querés portugués, pero hay gente que no lo va a entender. Porque hablamos portugués, voy yo. No sé si vos se comprende. Sí, estoy comprendiendo bien. Bueno, Paulinho, ¿cómo se dio el caso de Robert Jr.? Hablamos con la mamá. No, vos no tenés que influir tanto para que juegue por Brasil. Primero Paraguay. Sí, Paulinho. No entendí. ¿Primero falaron con mamá o cómo? Hablamos con la mamá, que nos dijo que había un año de contrato, que hay un representante brasileño que lo llevó a Palmeiras y que están renovando un contrato. Yo creo que 16 años en adelante ya pueden firmar en Brasil, ¿verdad? Sí, sí. Cuando se va al equipo grande de Brasil, sí. Há um contrato com garotos, com chicos de 14 anos que se chama contrato de formação. Sí. E esse contrato se tem em prazo de 3 anos, pero que depois não precisa completar 3 anos, porque se há um chico com 14 anos, com 16 já pode fazer um contrato profissional. Tiene muy buenas condiciones, Paulinho. Robert Jr. está ahora al servicio de la selección paraguaya sub-15. Yo lo que te decía, con el debido respeto a la familia, principalmente a él, es que ya está jugando en la formativa de Paraguay y ojalá acceda a la principal porque tiene muy buenas condiciones. Háblanos de él, Paulinho. Sí, Robert Jr. era um chico de 14 anos ainda numa seleção de 15 anos, ok? Se está destacando muito em Palmeiras e por vídeos e por informações a federação contatou seu papá se queria vir se teria a possibilidade de vir para cá uma convocação e nós outros junto com a família falamos que seria muito bueno e está se destacando, está treinando bem, um jogador com muita qualidade e com futuro promissor. Bueno, compañeros, con Paulinho. ¿A quiénes jugadores internacionales representados para ir conociéndote, Paulinho? Bueno, nosotros tenemos cerca de 80, 90 jugadores, pero que para ser una referencia, el mejor jugador que tenemos es Roberto Firmino, que jugaba en Liverpool, de selección, está con nosotros há más de 12, 13 años ya. Bueno, un segundo, por favor, Paulino, agradeciendo la deferencia. Acá gran repercusión por lo que publicó Globo y medios brasileños con Robert Jr. Un segundo. Sí, señor Paulinho, la consulta que le queríamos hacer, él está ahora para jugar el cuadrangular internacional con la selección paraguaya sub-15, pero allá en Brasil, ¿a él le hablan mucho de la posibilidad de jugar por la selección juvenil brasileña o él ya lo tiene decidido de representar a Paraguay? ¿Qué habla con él? Sí, primeiro nosotros sempre fazemos a vontade do jogador e da família. E ele ficou muito satisfeito quando houve esse interesse de jogar por a seleção sub-15 e nós apoiamos. Pero que em Brasil ele já tem condição de ter a dupla cidadania, mas não há nada, não conversamos, não foi convocado, não se nem especulou nada sobre uma convocação para Robert ter uma seleção brasileira. Nós estamos muito felizes de estar em Paraguai e jogando pela seleção. O sea, él está convencido de representar a Paraguay en este momento y está trabajando para jugar por la albirroja. Pero está acá él. Está muy feliz, está entrenando muy bien, está feliz, quiere jugar por la selección Paraguay. Él de hecho está ahora convocado y está en... ¿Usted está acompañando a Robert Jr. aquí en Paraguay o usted está en Brasil? No, estoy en Paraguay. Yo tengo amigos acá y aproveché
la situación de tener ese torneo que podría vir, porque también hay otro equipo, a Brasil, tenemos un jugador en Brasil también, y queremos observar y aprovechamos, estamos aquí con la familia y visitar algunos amigos aquí. Paulino, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable, seguiremos charlando. Este programa se llama Fútbol a lo Grande y es Radio Monumental. Muy amable, Paulino, gracias. Gracias, abrazo, estamos a disposición. Abrazo, Arturo. Gracias, muy amable. Paulino Carvalho. ¿Paraguay? Sí, está aquí. Sí, y... ¿Está acá? Pero va a jugar por Paraguay, mayores, sí. va todo bien, Robert. Ojalá que se quede y tengamos el Messi paraguayo. ¿Viste vos la estatura? ¿Bajito? Sí, igualito. Uno ve los videos y es un calco a los comienzos de Messi. ¿Cómo pica, verdad? Igualito. Preguntando cómo juega en Palmeiras. Allí juega como volante por derecha. ¿Por derecha? No sé por qué a los técnicos... Al chico, se modernizó. Al chico no le gusta jugar ahí. Claro. Pero su técnico en Palmeiras le hace jugar en esa para que posición. Le quede perfil de frente que para que él, hablando con un entorno del chico, él quiere jugar más libre de marca. Arriba. Generar juego. Enganche, mismo. Pero lo ponen salvando la distancia una especial mirón por derecha, tiene que marcar, ir, venir, tener el arco en diagonal. O sea, ese es el nuevo fútbol. Pero, cierto, tiene que ir creciendo. Y ahí cuando se pierde el potrero, niño. Ahí cuando se pierde el potrero. Pero ojalá que en la selección le cambien diferente. Exacto. Que le dejen jugar. Ahí está, le den la libertad. Eso, así mismo. Y aproveche eso. Y tiene buena pegada. No se olviden que se acopla a esos nombres de los chicos que estaban en Sport Colombia. Mauricio y Fabricio Rodríguez, que ahora están en Newell's. Claro, sí. Quedaron en Newell's. Están en Newell's. O sea, ¿Están en la selección? ¿Están en la selección sub-15? Están con la selección. Yo no sé si están convocados. No. Lo que tenemos que informar, perdón. No. Es justamente eso. Lo que digo si es, hiciste mención a dos que estaban en el Sport Colombia. Creo que fue para no, Arturo, porque... Bueno, no están. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 13-14. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Otra frase que destaco y está totalmente al 100%, o sea, es una realidad, el Río Pablo Rosso, no tenemos arquero. Por eso salen a buscar arqueros en el exterior de es un gran dilema. Habría que ver cómo se trabaja en las formativas de nuestro país, pero hay un déficit de arqueros últimamente. Uno tiene la posibilidad hoy de en la semana hablar con colegas que están estudiando el tema del profesorado de arquero junto conmigo. Es el gran tema que hablamos. ¿Cuál es el déficit? Y la mayoría coincide en el tema de el apoyo al entrenador, al formador de arqueros. O sea, primero que no lo... ¿Puedo interrumpirte? Sí. El ejemplo es lo que está pasando acá. Respetando a Spínola, que es muy buen arquero. Sí. Olveira es el titular en Olimpia, extranjero. Jan, extranjero. Sí. Muñoz, extranjero. Sí. Martín Silva, extranjero. Sí. El que atajó en Guaraní, Rodríguez, los arqueros de los grandes son Luqueño, Falcón ganó lugar ahora. Todo extranjero, muy bueno. Todo extranjero. Hace más... Guarí también. Resistencia. Serbio. Resistencia. Gustavito. Está concentrado Gustavito, bien. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. 13-16. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Con Supra 95 por un año, combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes de combustible Copetrol tenés un cupón. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos. Anthony Silva, fútbol mexicano, ahora colombiano. Antes. Sí. Gatito Fernández, Palmeiras. Sí. Antes. Botafogo. Perdón, Botafogo. ¿Qué otro arquero paraguayo afuera? Ortiz, Gerardo Ortiz, sí, no, pero no tuvo participación activa. No jugó, Anthony Silva. No, vino como tercer arquero. No, Anthony Silva, Gatito Fernández, ¿quién otro? Alfredo Aguilar, titular. Y Santiago Rojas, que está ahora. Sí, de ahora. Y la selección se llamó Alfredo Aguilar. Sí. Y Aguilar, sí, exactamente.
Tu seguridad no tiene precio, presentamos los equipamientos Keco, no solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco Seguridad que no tiene precio, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Como Mecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de un All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido, bases y condiciones en comecipar.co.py. Como Mecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Frases de colección. Los jugadores en algún momento tienen que ser responsables por los resultados, Arturo. Este grupo está regalando puntos a equipos que no cobran a 2, 3 meses y están con sueldo al día. Es que me da vergüenza por Marcos Cáceres, me da vergüenza por más 3 o 4 jugadores, ¿me entiendes? Yo como gerenciador tengo vergüenza de mirar la cara de Marcos Cáceres. Todos los jugadores de Tacuarí están al día. Todos los jugadores de Tacuarí concentran en un hotel 5 estrellas. Muchos no van a conseguir club el año que viene, porque yo conozco equipos que descienden y así es. Muchos de los jugadores que están ahí van a ser el final de su carrera. Frases de colección. Estoy molesto, sí, porque yo veo ahí Aldo sufriendo, ¿me entiendes? Sin ser responsable, ¿me entiendes? Miro los dirigentes sufriendo, ¿me entiendes? Y los jugadores con sueldo al día, se cagaron de la risa después de una derrota, quizás saliendo de faja, quizás nunca con su peso ideal, y eso es una falta de compromiso con el grupo de jugadores y con la institución, ¿me entiendes? Frases de colección. Todos los jugadores de Tacuarí están al día. Todos los jugadores de Tacuarí concentran en un hotel 5 estrellas. Muchos no van a conseguir club el año que viene, porque yo conozco equipos que descienden y así es. Muchos de los jugadores que están ahí van a ser el final de su carrera. Frases de colección. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros de Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. 1319. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 del 17 de septiembre. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. ¿Quién juega hoy, niño? Hoy Luqueño, General Caballero. Tenemos que saber el porcentaje. ¿Pero a vos te gusta transmitir el partido luqueño? Sí, se ve diferente. ¿Eh? Diferente, se ve el Feliciano Cáceres, todos los partidos luqueños. Una vez te asustaste, ¿vos te acordás? Te quedaste encerrado en la cabina. Ese día que se armó el de pelota y que le pegaron no sé a quién. No, ya salí, no. Un relacionado los hinchas, vos que ya veaste todo. No estoy recordando. Bueno. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9SA. Hubo un incidente que vos dijiste es peligroso salir, que se armó un lío al terminar el partido. Fue o sea, cuando hubo un enfrentamiento entre barras, pero no, pero estaba informando arriba del pero balcón. en serio te estoy diciendo, vos estabas informando, claro, pero era complicado salir. Complicado salir, sí. Terrible. Siempre ahí. Juga y gana en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Robin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. La verdad que hemos tenido un muy mal partido, ¿no? Está claro, me parece que el rival lo aprovechó y nos superó de principio a fin. El equipo ya en el comienzo del partido me parece que mostró algunos síntomas donde las cosas no estaban bien y bueno, cuando pasan estas cosas y no estás concentrado, atento, muchos errores, Nacional se jugó una final y terminó ganando muy bien. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido donde ellos no iban a esperar, un poco el plan nuestro cuando ellos tenían la pelota también era exactamente igual. Y nosotros en esas transiciones el único jugador que yo veo que tiene una velocidad diferente al resto es Gallardo, ¿no? Sobre todo si no tenemos a Romeo, ¿no? Gallardo no tiene nada que ver con el resultado, me parece que pasaron cosas en el partido más importantes que tiene que ver con lo colectivo y por eso perdimos de la manera que perdimos, ¿no? Después no tuve la posibilidad todavía de hablar con Luis Martínez, él piensa que la pelota se fue y se queda con eso y te puedo decir eso nada más. Creo que ellos hicieron un partido muy bueno y nosotros entramos dormidos del primer minuto y ya se vio reflejado en el primer tiempo. En el segundo tiempo por ahí que hicimos corregir algunas cosas, no nos salieron y ellos son los justos ganadores.
esos 2 goles del primer tiempo que marcó Nacional ya le costó a Guaraní nivelar y recuperarse. Sí, la verdad que desde un principio no encontramos el juego que veníamos haciendo en estos últimos partidos. Me parece que hoy nadie se salva. Creo que fue una tarde-noche muy mala para todos. Y nada, desde mañana ya pensar en el siguiente partido, pedir disculpas al hincha, a la institución, porque un club grande como Guaraní no puede perder de esa manera. Así es que hay que tener la cabeza fría ahora, corregir todos los errores y que no vuelva a pasar el siguiente partido. Remuner técnico Guaraní, Raúl Cáceres. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al Mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. 1323. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria sea descuentos hasta el 35%. En cerámicos y porcelanato, solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. El campeonato termina el 4 de diciembre, ¿verdad? 4 de diciembre. Y la final de Copa Paraguay el siguiente fin de semana. Y vos tenés ahí que saber que Olimpia qué va a hacer. Muy difícil. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, cha, comer respaldo total. Guardó silencio Cardona. Sí, hace un porque tiempo. Antes decía batalla, pero la batalla terminó, parece. Ni en la cancha últimamente podemos hablar con él. Y hay que ver qué va a hacer también Chiqui. Porque viendo este presente y futuro tan oscuro, no sé si va a tener tantas ganas de querer continuar en el club. Recupera el acetombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el acetombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. 1324. A todo ponele pistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni Tecnología en lubricación. Batalla. ¿Y para qué pones? Batalla. ¿Para qué pones? Mira lo que hace a propósito. ¿Eso qué? ¿Para qué pones Y eso? ahora nada. Así había arrancado el año y... Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1324. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía, calidad al precio justo. Me quedé con lo que decía Elvio Pablo Rosso, que hay un crack en la sub-15 de Atlético Madrid, y veo aquí por los reportes españoles que es cosa seria. Bueno. Ian Mencia se llama. Ian Jonathan Mencia. Él nació en España, pero su papá es paraguayo, y vi que en el último torneo juvenil sub-14 fue elegido el jugador más importante del torneo y convocado a la selección española sub-15, pero sí tiene raíces paraguayas. Ian Jonathan Mencia Larramendia es el jugador. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your, ama como vos. Haz tus sueños realidad. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro Ñembú. Redes sociales San Justo Hierros. 1325. El machetazo ahora se llama El Lado Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Lado Raso. Fue a hacer deporte y lo dejaron desnudo porque no tenía su celular. Después uno le sigue del lince y le consigue el short y la remera. Y entonces le entregan al joven que le habían asaltado. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Kubitschek o llámenos al 729-6060. Fleming 1326. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Vamos al porcentaje.
Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1327. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Arrancamos. ¿Qué partido, niño? Partido Luqueño General Caballero. Luqueño General Caballero, Víctor Villalba. 50-50. Sí, 50-50. Germán. 60-40. Luqueño le gana a General Francisco López. 60-40. Luqueño le gana a General Niño. 60-40. Luqueño le gana a General. Si vos no me decías, yo no iba a saber qué era la polca de Luqueño. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué número de WhatsApp, niño? 0971-108010. 0971-108010. El tema libre para los whatsapperos. ¿Qué número, niño? 0971-108010. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único? La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. 1329. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Luqueño, Lucas Barrios es la baja principal y va a jugar Charpentier con Medina, el sub-18. ¿Qué tiene Luca? Muscular. Este jueves 19 de octubre en los más buscados tenés 30% de descuento en aceite de Mirasol en todas sus presentaciones. Además 20% de descuento con el extracto de tomate Norte Doy, pack de 140 gramos. Peyupa Ekelomitanio llegó a Japamba Pendejehui. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. Aire Austec, 12.000 BTU, cuota 252.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. ¿Qué tenemos? Batalla. Opiniente pelado y nada. Que ningún dolor arruina tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Encel, por cargas de 50.000 guaraníes participaste del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Con B-Power doble cupón. Porque en Shell y la Albirroja volveremos. Este niño, ¿cómo veo a la tabla del porcentaje? Hace rato no escucho más. Saludos, señores. Francisco López, 4 puntos arriba. Inminente título. Los dos ganadores son Pancho y Víctor. Víctor porque le dio con Libertad y Pancho ahora. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Olvídate el calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio 12.000 BTU en cuota de 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Aquí veo la familia. Hasta el perro vino para la Albirroja. Luego no me muera el perro. Iba por la calle y me salió un perro y me quería morder. Agarré una piedra invisible, agarré una piedra y le dije: ¡Shváyame! ¡Shváyame!
mordió un perro en Buenos Aires en plena entrevista. Pasa que el dueño tenía acá en su brazo y yo me acerco al señor, camiseta albirroja y el perro ya... Pero un caniche, ¿verdad? Sí, un caniche. Aquí veo la familia. Hasta el perro vino para ver la albirroja. Creo que no me muera el perro. ¿Te mordió, vivo? No, por suerte no. Es una cosa chiquitita. Y sí, pero igual estaba... Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Quiere decir que vos entras en el trío de Jorge Casal y Dariel. Sí. Poné porque yo creo que el tuyo le puede ganar a los dos juntos. Continúa la promo Más es Más de Tiendas Martel, descuentos escalonados, una prenda 20%, dos prendas 25%, 3 o más 35%. Promo Más es Más hasta el 20 de octubre en las 14 tiendas Martel. Por ejemplo, Jorge Casal relatando. El centro, pelota larga, está afuera. Ariel y Fran comiendo. Sin cambios en Trinidad, Ariel. Sin cambio. Asustado el perrito, chiquitito así, Víctor Villalba. Aquí veo la familia. Hasta el perro vino para ver la albirroja. Creo que no me muera el perro. No podés, una cosa así chiquitita. No podés. Con Bueno, tu banca digital, puedes activar tu cuenta al instante y disfrutar de todos los beneficios. Bueno, sponsor oficial de la Albirroja. Más audios que recibimos a través del WhatsApp. Comandante, batalla, decía Cardona y se quedó sin bala. Oputa y poña Caani. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tu tarjeta Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Batalla. Asismed te invita hoy jueves 19 de octubre 18 horas a la hora yoga. Este movimiento busca concientizar sobre el control anual y el cuidado a tiempo, conmemorando la lucha contra el cáncer de mama. Acción impulsada por Asismed. Entérate más en redes sociales de Asismed. Recordá que a tiempo hace la diferencia. Arturo, soy el imitador. 31, termina el partido. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0181-543-543. Wilmar SRL. ¿Cuándo le dijo Argentina, presidente? ¿Ahora? El domingo, 22. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes. De Ocañete, batalla. ¿Y los 12 millones que se ganó en la Libertadores, dónde están? ¿Cómo, Pío? 12. Le voy a defender a Cardona. Y en la mente podrida, Caí. Te acaban de decir que por asamblea debían, ¿cuánto? ¿50? ¿Cuánto debían? No, más de 60. Por favor. Estamos todos. Y no. Cuando vos te vas en un club a la quiebra, como Olimpia está así. No hay manera. Ahora le advierte Arévalo, ¿cómo se llama? Perdón, Gerardo Acosta, que tiene un tiempo para pagar, no puede pagar Rojas. Jorge Rojas. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a Apostá.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganarlo cambia todo. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Me acuerdo cuando dijo, ese sí es profe porque es preparador físico. ¿Cómo se llama que era técnico de Olimpia? Córdoba. Córdoba dijo, porque es preparador físico. Ese profesor, porque es preparador físico, dijo, Olimpia tiene que refundarse. Olimpia tiene que refundarse en conferencia, por un montón de razones. Por supuesto que generó una reacción total. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de baterías del mundo. Representa y distribuye Globo S.A. 1336. Buenas tardes, comandante. Ay, el perro. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario. Por todo octubre reactiva tu jubilación. Más info al 218-4000. Facebook e Instagram Caja Mutual. Cuaco tipo y como que tuve internet ya cortada. Son hay catuina de un media puto misui. Un oyente nos dice, cuando estamos tuiteando lo del Lío Pablo Rosso, hay un chico paraguayo, 15 años, arquero, 1.96, está en Brasil en un celto de alto rendimiento. ¿Cómo podemos hacer para hacerle llegar a este dato a la selección?
1.96, un arquero paraguayo que está trabajando en Brasil, 15 años el chico. Y hay que avisarlo a Pablo Borroso. Sí, que vaya a buscarlo. los datos, que haga scouting. Los datos de ¿Y este sí? chico y ver el seguimiento. ¿Y sí? 1.96 para un chico de 15 años. Bueno, tremendo. Otro audio. Fútbol a lo grande, un melhor programa do meio-dia do Paraguai. Arturo! Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa con Panal Seguros. Tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí lo que renueva tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero podés ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Futebol a lo grande, o maior audiência do país no Paraguai, presentado por Na Monumental. Estou no paraíso. Probalo, reaccionamente, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo está? Comandante, una propuesta. El comité nos puede analizar para que el año que viene Gustavir también participe del porcentaje. Él entiende mucho también de fútbol, comandante. Ah, cierto. Espera, ¿y vos crees que sí va a venir a porcentaje, Pío? No, yo creo que hay que analizar, comandante. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. No vamos a hablar en portugués cerrado, dijo Arturo. Mejor lo ve cuando habla portugués, nadie entiende. Y por eso hablé en portuñol. Lógico. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Allá completas agua y su Víctor Vela Yagua travesti. ¿Qué dijo? Esperamos, ¿qué dijo? Para completarnos, casi le murió a Víctor un perro transexual. ¿Y cómo sabe él? Y no sé. Por la forma que ladra. José, comprensi. Qué pesado, segundadito. Que este es humorista, vos. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Comité de un solo miembro que va a analizar. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sedes centrales, sucursales San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Qué tal, muchacho? Gustavito, no puedo poner el audio cuando el comandante se enojó. Empezaron a gritar todo ahí. Él dijo, ¡cállese, carajo! Si sos de los que tenés calzados deportivos y los cuidás como a nada, te tenemos una buena noticia. Proba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y se seca en un minuto. École, Oikoite. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad de 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Comandante, ¿será que podrían repetir el porcentaje de Luqueño, por favor? Porque justo en ese momento bomborea la página de Monumental y se colgó la transmisión. ¿Puede ser, por favor? ¿El Twitter se colgó, veo? La página. La página. ¿Y vos, niño, quién le diste? Luqueño. ¿Y vos? Empate. ¿Y vos? Luqueño. ¿Y vos? Luqueño. Porcentaje mayor a favor de Luqueño. Hay un mundo rico sobre que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Hasta ahora no se cerró lo de Robert Pereira. Sigue la charla. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Quién está más triste por la situación del Olimpia? ¿Cardona o Arturo?
¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Este amigo Hugo Ricardo, niño de Ciudad del Este, nuestro distinguido colega. Ahí te envía a vos, por favor. Sí. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Arturo, vos sabés que los perros cuando toman cerveza en un solo vaso, el tipo habla y tiene el vaso en la mano y los perros le dicen, Arturo. Ella sabe que tiene que pasar el micrófono, ¿verdad? En este caso el vaso. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Claro, pues dice Arturo Ruiz, socio vitalicio del Círculo. Solidaridad y máxima distinción, alimentando sonrisa. ¿Qué es esto, Bueno, te me llevo, pensé que era algo mal al Círculo, para mí, Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Señores, jugador grande, Peñamina, Cerro Porteño, por favor, hablen de Cerro Porteño. Yo soy cerrista y quiero escuchar noticias de mi club. Gracias. Tranquilo, muchachos, sigamos adelante y ya está. El fútbol es así, tiene revanchas y sigamos trabajando. ¿Sabía que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresá a la app y aprovechá este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Ya que el oyente hablaba de Cerro, retornan Morel y Brock. Ya están aptos para jugar el fin de semana. Y el que está suspendido es Peralta, que llegó a su quinta amarilla. No solo en primera, porque ahí se